costadito. Bueno, a ver, vamos a empezar hablando 5 minutitos del EPC Open, así importamos un ejemplo del EPC Open y trabajamos directamente sobre ese ejemplo. Recuerden que ya las primeras clases yo les mencioné, digamos, que nuestras técnicas de acceso al hardware no iban a ser a través de registros, y, digamos, tiene fundamentalmente sus pilares en algunas cuestiones de, de- de implementación. Imagínense, digamos, que ustedes a la hora de desarrollar su aplicación no pueden estar dedicando una cantidad semejante de horas a aprenderse la cantidad de registros que tienen disponibles los microcontroladores con la cantidad de bits que tienen y la cantidad de configuraciones que tiene cada uno de sus módulos, porque probablemente estén más horas dedicándole a la configuración del microcontrolador que puntualmente al desarrollo de su aplicación. Bien, las tareas de acceso al hardware, en nuestro caso vamos a utilizar el EPC Open, que es una biblioteca, bien, conocida como librería por mí, pero bueno, siempre que diga, pongan un define, yo siempre que diga librería, traduzcanlo a biblioteca. Eh, Puntualmente, digamos, ¿qué son? Son un conjunto de APIs que sirven para acceder al hardware, ¿bien? Y a nosotros como desarrolladores nos van a facilitar enormemente la tarea de configurar el microcontrolador y toda tarea puntual, digamos, que requiera de acceso al hardware, ¿bien? No solamente en cuanto a configuración, sino también en acceso en general, por ejemplo, una lectura de una ADC, un disparo de un timer, ¿bien? Un envío de datos por el puerto serie, el manejo de la DMA. Todos los módulos, los 34 o 35 módulos que tiene nuestro microcontrolador, tienen manejo por LPC Open. Ahora vamos a ver el nivel de facilidad que eso nos provee y la agilidad en el manejo, digamos, del código. De hecho, vamos a tener andando un ejercicio con un timer en 3 minutos, cuando si tuviéramos que entrar a los registros deberíamos dedicar probablemente una clase completa a ver la cantidad de registros y la cantidad de bits que tiene cada uno de esos registros, para recién ahí comenzar a configurar el módulo. Así que, digamos, desde nuestro punto de vista, y de hecho es lo que hoy se usa en el mercado, eh, no se trabaja sobre registros, bien, estemos de acuerdo en eso. Digamos, desde el punto de vista académico, me parece un buen ejercicio para hacerlo una vez, bien, para uno aprender cómo se hace, eh, digamos, conocer al detalle el hardware de la arquitectura con la que estamos trabajando, pero una vez, digamos, que ya hayamos aprendido y hayamos hecho ese ejercicio de trabajar sobre registros, ninguna compañía, ningún desarrollo se hace trabajando contra registros. Ténganlo eso en cuenta por una cantidad, digamos, de horas de desarrollo hombre que uno tiene que dedicar solamente a la configuración y no está dando ningún valor agregado más allá, digamos, de prender y apagar bits de la configuración. Bien, esperen que acomode un poquitito esto. Ahí está, me quedo solo un costado. Bueno, puntualmente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? De hecho, voy a hacer lo mismo, voy a borrar las carpetitas que yo tengo incorporadas en mi workspace para que estemos todos iguales. Yo estoy con el 11, ¿verdad? No, estoy con el 10, me parecía. Esperen que cierro este. Voy a abrirme el 11. Chicos, quien tenga instalado el MSU Expresso 10, el 10.3, lo puede también seguir la clase, o inclusive alguien me había consultado con el LPC Expresso, porque MSU Expresso tiene la contra que trabaja en sistemas de 64 bits, o sea, arquitecturas de 64. El LPC Expresso trabajaba también con 32, así que aquel que tenga tal vez una vieja netbook o una notebook antigua, digamos, arquitectura 32, y quiera aprovecharla, puede utilizar el EPS Expresso. En nuestra recomendación, MSU Expresso claramente es una versión de Eclipse más actualizada, tiene un conjunto de toolchains más actualizados, pero en el EPS Expresso también se puede hacer el seguimiento de la clase sin inconvenientes. ¿Bien? Bueno, ahí me está abriendo la versión 11. Disculpen el escritorio, lo tengo un poquito colmado de iconos. Tendría que hacer un poco de limpieza. Quienes tengan sus sticks, les pido que los conecten, bien, así ya los tienen listos para ir siguiendo. La clase, bueno, vamos a empezar. Voy a borrar los ejemplitos que ya tengo acá en mi workspace. En un momento vamos a borrar timer, vamos a borrar
LPC Board y LPC Chip. Bien, nos borramos todo el conjunto completo, así estoy iguales que ustedes. Los ejercicios y los ejemplos que tengo acá no son del 1769, así que no le den importancia a esto. Bueno, vamos a generar entonces el proyecto. Recuerden hacer un repaso de un minutito de lo que es el entorno Eclipse. Recuerden que es un entorno abierto, digamos, originalmente fue desarrollado para Java, después fue liberado de esta plataforma y se transformó en una plataforma open source. Y diría que en realidad no es una plataforma, sino que es una multiplataforma. ¿Por qué? Porque permite trabajar desde aplicaciones hacia microcontroladores, aplicaciones en C++, aplicaciones en Java, digamos, uno puede trabajar con un entorno amplio, con distintos códigos de lenguaje, e inclusive uno puede tener distintos códigos hasta en el mismo Eclipse, digamos, no necesita por qué cambiar la distribución, simplemente incorporando o quitando plugins uno puede trabajar en lenguaje C, el lenguaje C++ o en lenguaje Java. Hay muchas, de hecho, la gran mayoría de empresas de microcontroladores trabajan con un entorno Eclipse. Bien, con la gran mayoría me refiero a Freescale, NXP, ST. Hay 4 o 5 compañías que trabajan en entorno Eclipse. Hay otras, digamos, como Microchip, la famosa, digamos, fabricante de la línea PIC. Bueno, tiene una línea en MPLAB, que es el IDE de Microchip, que trabaja en NetBeans. NetBeans, digamos, es como el famoso Boca River. Bueno, está, digamos, Eclipse por un lado y NetBeans por el otro, que era una plataforma Oracle, también es open source. Esto era una plataforma IBM. Pero hoy los dos son open source y la realidad es que son muy parecidos. La situación actual es que Eclipse tiene muchas más compañías trabajando sobre él y por tal, digamos, tienen actualizaciones más periódicas que NetBeans. Ese es, digamos, el estado del arte actual en cuanto a IDEs, digamos, o entornos de trabajo. Bueno, dentro de lo que es Eclipse, yo utilizo mucho el Quick Start Panel, bien acá abajo a la izquierda. Si ustedes no lo tienen, recuerden que el Eclipse les provee varias perspectivas de trabajo. Bien, por ejemplo, si yo me paro en una perspectiva de debug, bien, pierdo el Quick Start Panel. O sea, si ustedes no lo tienen, ven que se me vino acá arriba, o sea, digamos que van cambiando. No sé, si me vengo a ver a una perspectiva, por ejemplo, de manejo de regiones de memoria. Pierdo, digamos, la perspectiva Quick Start Panel. O sea que si ustedes no la tienen, acá arriba tienen, digamos, como estas herramientitas cruzadas. Bueno, vienen ahí, es la perspectiva Develop, que es la que habitualmente utilizamos para trabajar con el micro. Bueno, dentro del Quick Start Panel vienen a Import Projects from File System, ¿bien? No a Import SDK Example, sino a Import Projects from File System. Acá vamos a seleccionar los proyectos en .zip, ¿bien? Le damos un Browse. Vamos a buscar el PC Open, fíjense que automáticamente digamos, la ruta de aterrizaje cuando ustedes le den browse va a ser esta, esté donde esté instalado su MSU Expresso, van a aparecer en esta pantalla. Vengan al PC Open, buscamos la versión 2.10. Bien, en realidad lo que ustedes van a buscar es la versión del PC Open para 17.69 y no van a encontrar otra que no sea la versión 2.10, así que no van a tener forma acá de equivocarse. Le damos siguiente. Siguiente. Y acá nos aparece una cantidad de ejemplos importantes. Algunos nos van a aparecer grisáceos, bueno, en este caso el peripheral blink me aparece a mí en gris porque yo ya lo tengo en mi workspace. No quiere decir que el que yo tenga en el workspace sea el mismo que me aparece acá, porque de hecho el que yo tengo en el workspace es para el LPC 4337, pero al compartir nombre ya automáticamente me lo pinta en gris, indicándome que este proyecto ya está incorporado en mi workspace, por eso es que no lo puedo traer. De hecho, si yo le tildo la opción de hide de project that already exists in the workspace, ya me lo quita automáticamente. Bueno, no les recomiendo quien lo haya hecho ahora, quien le haya dado finish, va a tener que hacer un rollback o se va a tener que bancar 25.000 ejemplos en su workspace. Yo lo que les recomiendo acá es que hagan un de select all, bien, borremos todo, y vamos a seleccionar únicamente el ejemplito con el que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, que va a ser, déjenme buscarlo por acá, peripheral timer, está por acá arriba. Acá está. Se traen el peripheral timer y obviamente no pueden traerse el peripheral timer si no se traen el LPC chip, que lo tenemos acá arriba. Tengan en cuenta que el LPC chip es puntualmente en donde están todos los sources de la biblioteca de LPC Open. O sea, este siempre lo tienen que traer. Si no lo traen, no van a poder compilar ningún proyecto que utilice LPC Open.
Y acá le ponemos un asterisco, ¿bien? Y hablamos de la LPC Board NXP LPC Expresso. Es puntualmente otra biblioteca que incorpora el paquete de LPC Open, pero una biblioteca orientada al manejo de una placa base, digamos, habitual, una placa base estandarizada de LPC 1769. Por ahora la vamos a traer, tengamos en cuenta que nosotros no dependemos de esto. ¿Para qué sirve? O sea, les quiero pasar esto en un ejemplo. Si ustedes hoy tienen que prender un LED, por ejemplo, en su stick, tienen que poner, no sé, GPIO, set pin, lo ponen como entrada, como salida, y después lo ponen en estado alto o en estado bajo el pin puntual. Bueno, si ustedes se traen esta biblioteca que es el EPC Board, que no la vamos a utilizar mucho, simplemente la voy a traer hoy para mostrarles algunas cositas y después empezamos a trabajar ya todos nosotros en forma independiente. Bueno, si ustedes se traen la LPC Board, en lugar de poner, o en lugar de trabajar con una API de manejo de entrada-salida, es decir, poner un pin en alto o poner un pin en bajo, lo que ustedes harían, por ejemplo, sería LED set. ¿Por qué? Porque ya esta biblioteca incorpora una función primitiva que cuando le mandan el LED set, lo traduce automáticamente en el pin high, en este caso en el pin high, o en el pin high o en el pin low, dependiendo, digamos, si sea LED set eh, o LED clear, ¿bien? O sea, depende lo que nosotros utilizáramos. O sea que la realidad es que a nosotros no nos trae demasiado valor agregado hoy por hoy, y tampoco durante la cursada nos va a traer valor agregado trabajar con LPC Board. Por eso es que lo traemos hoy, lo vamos a presentar y después nosotros trabajamos en forma independiente, es decir, sin trabajar con LPC Board. Bueno, habiendo tildado estas tres opciones, le damos finalizar, nos va a traer dentro de nuestro workspace estos tres ejemplitos. Bien, ustedes quédense sobre el peripheral timer. Recuerden entonces, como bien les dije, LPC chip, o sea, LPC-chip-17.5X, o sea, toda la línea de micros, si uno lo maximiza, va a ver que tiene una carpetita que es los includes, es decir, los .h, una carpetita que son los libs, donde está el .a, ¿ven? Todas las librerías, perdón, las bibliotecas, ya les dije, pongan un define si en algún momento me equivoco. Y después tienen los sources, el conjunto de los .c, donde acá tienen el código fuente de cada una de las primitivas que se vinculan con el hardware de nuestro microcontrolador. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, imagínense ustedes están trabajando, a ver, vamos a buscar un ejemplito, están trabajando con un ADC, ¿bien? Con el módulo ADC. ¿Qué hacen? Se vienen a LPC chip, dentro de sources buscan ADC-17XX, es decir, el modulito de ADC, y acá tienen todas las funciones del EPC Open para trabajar con el ADC. O sea que si ustedes, por ejemplo, no sé, quisieran leer un valor, bueno, acá tienen el read byte, que en realidad lee 8 bits, no es el valor completo, y después por acá arriba debemos tener bueno, tenemos las funciones de configuración, y acá tenemos, por ejemplo, el read value. Ustedes no tienen que hacer esto cada vez que necesitan trabajar con un módulo, sino que ahora les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer, pero como herramienta de consulta, o sea, si ustedes quieren consultar los fuentes del LPC Open, lo encuentran acá dentro del LPC Chip. Bien, bueno, ahora sí, vamos a nuestro ejemplo que es Peripheral Timer, vamos a maximizarlo. Recuerden que dentro de la carpeta src de sources tenemos los tres sources que generalmente como mínimo necesitamos, podemos llegar a utilizar más. Uno es el CR Startup, donde tenemos toda la rutina de inicialización, ya lo habíamos visto. Otro es el CCNIT, ¿bien? Donde está la configuración, recuerden, del reloj. Dentro de CCNIT estaba la configuración si trabajábamos con el internal RC. Y vamos a ver, voy a ir abriendo un poquito el juego, así también vamos viendo cómo estamos siguiendo. A ver, Juan Francisco, ¿vos me estás escuchando en este momento? Sí, sí. ¿Qué tal, Juan Francisco? Te hago una consulta, digo, vamos haciendo colaborativa la clase, así me dan una mano porque algunas cosas me las olvido. En lo que respecta a la fuente de reloj del micro, el internal RC, bien, que tenía el microcontrolador, ¿te acordás de cuál era la frecuencia de trabajo? 120 megas. No, la frecuencia, yo hablo de la frecuencia primitiva, o sea, la frecuencia inicial desde donde partía el microcontrolador. ¿Cuál era o sea, lo que sería la fuente de reloj? O sea, ¿te acordás el internal RC de cuánto era? No, me mataste. No pasa nada, no pasa nada. Chicos, recuerden, el internal RC, el IRC del microcontrolador es de 4 MHz. ¿Bien? O sea que si ustedes quisieran trabajar con su stick
sin ningún cristal externo, pueden utilizar el internal RC como fuente de reloj, ¿bien? Y la frecuencia de oscilación de ese RC es de 4 MHz. Como bien dijo Juan Francisco, lo pueden llevar a 120 MHz máximo, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, van a trabajar con el PLL del microcontrolador, que todavía no lo estamos trabajando y no lo van a tener que hacer, ¿bien? Pero de esos 4 MHz pueden llegar a 120, como pueden llegar a 96, como pueden llegar a 100, a 110, a 80, digamos, a la frecuencia que ustedes deseen, a 72. 72 es una frecuencia que también se usa porque era la frecuencia de trabajo de la línea LPC 1300, pero bueno, digamos, cualquier valor, porque inclusive el PLL que tiene incorporado el microcontrolador es un PLL fraccionario. ¿Qué quiere decir? No es que si ustedes tienen 4 MHz como fuente de reloj, solamente pueden sacar múltiplos. Es decir, no es que si tienen 4 pueden sacar 40, 80 o 120. No, es un PLL fraccionario. Ustedes pueden sacar, con 4 MHz, pueden sacar, no sé, 68,5. Habría que ver, después al momento, digamos, que tengamos la clase de PLL, les voy a proveer un Excel, que inclusive es un Excel que ya nos provee en XP con algunas modificaciones nuestras nada más, en donde ustedes simplemente incorporan cuál es la frecuencia de reloj que ustedes tienen, en la frecuencia del source, la fuente de reloj que ustedes tienen, y cuál es la frecuencia a la que quieren llegar, y en base a eso les calcula los multiplicadores. Les dice, mira, tenés que poner el multiplicador tal y el divisor tal para llegar a esta frecuencia con tal porcentaje de error. En realidad, de tolerancia. Así que eso, vamos, va a ser algo que vamos a ir viendo. Tengan en cuenta que el internal RC es de 4 MHz. A ver, Carolina, te hago una consulta a vos. El stick que ustedes tienen, ¿bien? Más allá de que el microcontrolador ya sabemos que el internal RC es de 4 MHz. El stick, ¿qué fuente de reloj tiene externa? ¿Tenés idea? Bueno, No. ok. Les muestro, miren la pantalla un segundito. En cuenta que nuestro stick, ya sea revisión A, B, C, D o D1, cualquiera de ellas, tiene, déjenme venir acá al datasheet, LPC. Yo en este caso les voy a abrir la revisión mía, que es la revisión C, pero ustedes pueden hacerlo con su revisión D1 y van a ver que es lo mismo. Tienen que correr un poquito. Ustedes no ven, pero el zoom me saca bastante pantalla. Ahí está. Si ustedes vienen al esquemático de su LPC Expreso, van a encontrar el cristal, ¿bien? Acá está. O sea, su stick, chicos, tiene un cristal embebido, el Y2. En mi caso, creo que la revisión de 1, que es la que deben tener la gran mayoría de ustedes, también lo debe tener. Este es. Acá está. También lo tienen acá, ¿ven? O sea, nada más que, bueno, cambia el footprint y el número de partes. O sea, acá es Y1 y en mi PCB es Y2, pero la fuente de reloj son 12 MHz, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizarlo o no, es decir, siempre que trabajemos con el stick, y acá hago una pregunta, digo, también de sentido común para todos, esta respóndanla, digamos, quien quiera. Si yo les preguntase, chicos, tienen el internal RC en 4 MHz y el cristal externo en 12 MHz, pero ustedes ya tienen el stick comprado, es decir, ustedes no tienen por qué salir a comprar ningún material extra. Digamos, su determinación, ¿cuál sería? ¿Utilizar el internal RC o el cristal externo? En la situación en la que les planteé, ¿eh? Perdón, ¿repetís la situación? Bien. Directamente podría usar el de 12. Va, si quiero trabajar a más velocidad. Ok. Santiago, tu respuesta, ahora Carolina, vamos, recapitulo, pero tu respuesta tiene una parte cierta y una parte no tan cierta. Porque vos me decís, usaría el de 12, en eso estoy de acuerdo, yo también usaría el de 12. Pero ¿por qué hablas de mayor velocidad? Eh, Porque 12 megas es mayor que 4 megas. Sí, pero ten en cuenta que el microcontrolador tiene un PLL. O sea que el de Ah, 4 vos bueno. lo podés llevar a 120 y el de 12 lo podés llevar a 120. O sea, Pero sí. puede ser por la incertidumbre también. Bueno, a eso sí quería llegar. Esa es la respuesta real. Vuelvo a recapitular, digamos, cuál fue el planteo original. La pregunta que yo hice es si tengo un stick ya comprado, es decir, ustedes ya tienen el hardware desarrollado, comprado y frente a ustedes, ¿cuál sería, digamos, su determinación? ¿Utilizar el internal RC o el cristal que ya viene en el stick? La respuesta es utilizar el cristal que viene en el stick, claramente, digamos, ¿por qué? Porque como bien dijo Santiago, un cristal de este tipo, digamos, de cristal, que es un corte, si mal no recuerdo, es un corte AT, tiene
una incertidumbre mensurada en partes por millón. Todos tienen idea, digamos, lo que es partes por millón básicamente es 30 ppm, o sea, son 0,00030, o sea, estamos hablando de otro orden de incertidumbre. Ahora, el internal RC, o sea, el IRC que tiene nuestro microcontrolador, tiene una incertidumbre del 1%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende de la aplicación, como les comenté ya hace algunas clases. Si ustedes quieren simplemente prender un LED, hacer toglear un LED, el 1% no les va a generar absolutamente nada. Si ustedes quieren tener una comunicación WART, no les va a pasar nada. Si ustedes quieren trabajar con un timer, menos todavía. Ahora, si ustedes quieren ir a un entorno de trabajo que requiera USB, que requiera Ethernet o que requiera CAN, es decir, de módulos que requieren de una fuente de reloj de baja incertidumbre, digamos, y de muy baja dispersión, van a tener que ir a un cristal. ¿Bien? O sea, el internal RC no lo van a poder utilizar. ¿Por qué yo también les hice la pregunta porque obviamente yo también, digamos, generé la respuesta? Porque si mi pregunta hubiera sido distinta, o sea, hubiera estado efectuada de forma distinta, formulada, digamos, de distinta forma, probablemente la respuesta hubiera sido distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes van a desarrollar una aplicación que trabaja simplemente con algún timer, ¿bien? O con algún LED, pero no tienen ningún hardware ya comprado, es decir, ustedes tienen que desarrollar el hardware, y probablemente ahí si su determinación fuera trabajar con el internal RC, sería la correcta. ¿Por qué? Porque no van a, digamos, incurrir en costos a la hora de desarrollar un PCB que requiera de un cristal que en realidad su aplicación no necesita, digamos, tal valor, digamos, tal magnitud de incertidumbre. Así que ustedes tienen que evaluar cuándo corresponde utilizar el cristal, cuándo corresponde utilizar el internal RC y en base a eso desarrollar su hardware. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, si tienen el stick, claramente utilicen el cristal del stick. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pregunta, entonces, yo voy a usar el IRC solamente por un tema de costos, o sea, cuando no me importa la incertidumbre y quiero que las cosas sean más baratas. Exactamente, o sea, ese es el corolario de todo esto y la conclusión, estamos de acuerdo. El internal RC es, desde el punto de vista tecnológico, muy menor respecto a un cristal, ¿bien? O sea, en tolerancia y sobre todas las cosas, chicos, también en dispersión. Tengan en cuenta, y hay una cuestión que acá quiero que tomen nota y lo tengan en claro, el microcontrolador, o sea, este chip, este microcontrolador, cuando empieza a trabajar, eh, recuerdan que ya les había hecho la consulta, digamos, en cuánto ustedes creían que estaba el consumo de este micro trabajando a 100 o 120 megas. Bueno, el orden de consumo está entre los 100, te diría entre los 50 y los 150 mAh, dependiendo qué módulos tengamos prendidos, digamos, y activados en ese momento. ¿Es mucho, es poco? Depende, digamos, la aplicación que ustedes tengan. Si es una aplicación a batería, va a resultar bastante. Si es una aplicación, digamos, a red eléctrica, probablemente lo puedan resolver sin problemas. Ahora, este bichito, o sea, este empaquetado, el TQFP de 100 patas que tenemos en el micro, levanta temperatura. O sea, no es que uno lo toca con la manito y está, no sé, a 5 grados. Tengan en cuenta que una vez que esté trabajando, esté ejecutándose a frecuencias altas, va a estar a 50, 40, 50, 60 grados, inclusive en temperatura de juntura más también. ¿Qué va a generar esto? Si ustedes tienen embebido en el microcontrolador ya un internal RC, o sea, una fuente de reloj por RC, imagínense que con la temperatura va a tener una deriva también esa frecuencia. Así que eso lo tienen que tener en cuenta. El cristal externo no. ¿Por qué? Porque no va a estar afectado por la temperatura propia del microcontrolador, porque va a estar fuera del empaquetado. Así que eso ténganlo en cuenta también. O sea, el internal RC no solo digamos que tiene una dispersión mayor a la del cristal externo, pero mayor no nos estamos refiriendo a 2 veces más, 3 veces más. Nos estamos refiriendo a órdenes de magnitud distintas. Uno es el 1% y el otro se mide en partes por millón. O sea, tienen 3 o 4 ceros de diferencia en la dispersión entre un dispositivo y otro. Y además tienen el problema de la deriva térmica. El IRC, al estar dentro del microcontrolador, se ve afectado por la temperatura de trabajo del microcontrolador. En cambio, el cristal, al ser un elemento externo, no. Eso ténganlo en cuenta también, digamos, a la hora de seleccionar la, fuente de reloj, digamos, y justificar el por qué se trabaja con uno u otro. Ahora, digo, es de buen ingeniero desarrollar las cuestiones con las necesidades bien establecidas. Sobredimensionar las cosas no está bien hecho, ¿bien? Porque nosotros siempre tenemos que pensar en una magnitud de escala, digamos, nosotros no vamos a ver, recuerdan que habíamos visto en la primera clase de economía que les di, muy chiquitita, digamos, que no pretendo tampoco que se acuerden demasiadas cosas, pero básicamente un negocio podía medirse por rotación o por margen. ¿Bien? Si ustedes tienen un negocio en el que es un negocio, perdón, una aplicación académica, lo que ustedes estén trabajando, en el que requieren una única placa,
y probablemente gastar 10 pesos más o 100 pesos más en un cristal, en el número final no nos va a hacer la diferencia porque estamos hablando de una unidad. Ahora, si nosotros estamos trabajando en ingeniería de escala, estamos trabajando en un proyecto que uno pretende hacer, no sé, 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000 unidades, y yo diría que gastar en un cristal, si lo multiplicamos por 500.000, es plata que yo pondría en otro lado probablemente del proyecto. Así que uno tiene que ser inteligente, y para eso justamente estamos los ingenieros, tiene que saber dimensionar la aplicación y en base a eso determinar cuál va a ser la fuente de reloj que se adecue al proyecto. Bueno, otra cuestión, recuerden que el micro además tiene, o sea, nuestro stick, perdón, no el micro, sino nuestro stick tiene otro cristal, que lo ven acá, que es el Y3, lo van a ver ustedes si tienen la revisión D, probablemente con el, creo que es el Y2, lo tenemos por acá en un costadito dando vuelta, que es el de 32.768. Disculpen que me muevo como si tuviera algún problema en la mano, pero créanme que el zoom me molesta, ustedes no lo ven, pero el zoom me come bastante de pantalla. Bueno, acá ven que ustedes también en su stick, si tienen la revisión D, tienen otro cristal que es el de 32.768. Vamos a ver por qué es este valor, porque ustedes, a ver, digo, ustedes son electrónicos, ya, los electrónicos ya cambiamos la cabeza, pensamos distinto. 32.768, o sea, si nosotros vemos ese número en la calle, cualquier persona, ¿qué diría? Es un número como cualquier otro, como puede ser 10.000, 20.000 o 50.000. Ahora ustedes, ya con su formación, ¿qué les llama la atención de ese número? Hay algo que les tiene que llamar la atención. Que tenga tantos decimales. No son decimales, ojo, perdón, Bueno, es un punto. eso. Que no sea Tiene que tan ser preciso. Que sea tan preciso eso. Tiene que ser otra cosa, chicos. Ustedes créanme que lo sacan. Parece que puede llegar a ser potencia de 2. Exactamente. 32.768 es 2 a la 15. O sea, es potencia de 2. Entonces, ya ustedes tienen que decir, che, ¿por qué es potencia de 2 un cristal? Es rarísimo esta situación. Bueno, ¿a qué se debe? A que la idea de esto es que este cristal, o sea, de 32.768 Hz, 32,768 kHz, uno en el microcontrolador, o sea, acá adentro, que voy a aprovechar la tecnología, si después ven que estamos usando tecnología, por más que sea un paint, lo dividimos, imagínense que acá lo dividimos por 2 a la 15, bien, dividir por 2 ustedes ya saben que es muy fácil desde el punto de vista electrónico. Si nosotros dividimos 32.768 por 2 a la 15, ¿a cuánto? O sea, ¿qué sería un cristal de qué frecuencia? De un hertz. Exactamente, o sea, yo ya les dije que esto es 2 a la 15. O sea que si nosotros dividimos 2 a la 15 por 2 a la 15, nos queda un cristal de 1 Hz. ¿Qué es 1 Hz? Un segundo. Por eso es que se usa este cristal para los RTC, los Real Time Clock. Utilizan este tipo de cristales, ¿por qué? Porque lo dividimos por 2 a la 15 y tenemos una interrupción cada 1 segundo en forma automática, rápida y barata de hacer. ¿Bien? Y con muy baja dispersión. Ese es el motivo de por qué. Sí. Perdón que el comentario, pero también es el mismo cristal que utilizan los relojes pulsera. Por eso es un valor muy fácil de encontrar en el mercado, porque si uno, sobre todo en los relojes viejos, pulsera, uno los abre y se encuentra exactamente con el mismo tipo de cristal que se le agrega hoy a un microcontrolador. Bien, sí, lo que bien decía Marcelo, no pretendemos, chicos, que ahora vayan con un martillo y rompan su reloj, o sea, manténganlo, pero sepan que dentro el reloj tiene un cristal de 32.768, probablemente con un factor de escala distinto, los nuevos sobre todo, pero los relojes, no sé, diría de hace 10, 15 años, tienen este mismo cristal, o sea, uno lo abre y tiene este mismo cristal dentro del footprint incorporado. Bien, ¿por qué? Porque uno lo divide por 2 a la 15 y tiene una interrupción cada 1 segundo. Esa es la facilidad que nos provee este tipo, digamos, de cristal. Bien, habiendo, digamos, hecho la charla un poquitito de las fuentes de reloj de nuestro micro, volvamos a nuestro proyecto. Bien, ya sabemos que tenemos dos formas de trabajar, o bien con el cristal externo, o bien con el interno RC. El RTC que recién les mostré, bien, este RTC que ven acá, el de 32768, también lo pueden seleccionar como fuente de reloj. No se los recomiendo, eso sí que no les recomiendo para que lo trabajen. Siempre trabajemos con con el Y1. O bueno, con el Y2, quien tenga la misma revisión que yo. Bueno, habiendo
cerrado ese tema, volvamos a nuestro Eclipse. Chicos, lo que sí les pido, o sea, siéntanse libre cualquiera de ustedes, si tiene alguna duda, de por favor marcarla, o sea, habla el micrófono. Si me escriben por chat, lo voy a ver cuando terminemos las clases, así que no se los recomiendo, pero abra el micrófono y plantee la duda que tenga que plantear, por favor, digamos, así vamos resolviendo todo. Nadie se va a reír, digamos, de cualquier duda que pueda surgir. Y si se ríe no lo vemos porque tiene la cámara apagada. Así que bueno, vamos a ir a nuestro proyecto. ¿Cuál es? El Peripheral Timer. Les hago un planteo, digamos, de cómo el EPC Open trabaja, porque de acá en adelante vamos a trabajar de esta forma y quiero que queden claro. El EPC Open no tiene un user guide, o sea, ustedes, no sé, si el día de mañana quieren, che, a ver, ¿cuál es la función del EPC Open que se adapta, no sé, al mi módulo DMA? Bueno, el EPC Open no tiene escrito un user guide que ustedes puedan ir, que sea un material de consulta, no sé, de 200 o 300 páginas, en el que, ustedes, digamos, puedan consultar las APIs. No, lamentablemente no es así. Sino que está escrito en forma de ejemplos, ¿bien? O sea, ustedes, por ejemplo, quieren chequear cuáles son las APIs que asocian a un DMA, se meten dentro de los ejemplos y buscan el ejemplo de DMA, ¿bien? Y ahí van a tener todas las APIs que aplican para el DMA en este caso, ¿bien? O sea que el EPC Open, la bibliografía que vamos a tener del EPC Open es a través de ejemplos, que vamos a ver, digamos, quien sea netamente práctico lo va a ver que es buenísimo, o sea, es re fácil de poder trabajar de esta forma y recontra cómoda, en lugar de por ahí tener que ir a un texto a leer puntualmente qué es lo que hace cada API y qué argumentos recibe, directamente uno lo tiene con código. Bueno, vamos a ir viendo el ejemplito, en este caso del timer. Ahora tenemos Peripheral Timer, bien, recuerden que ya les dije, 3 ejemplitos. Dentro de Timer C es donde está propiamente el código. Al momento de entrar en el código, quería mostrarles algunas cuestiones extra, digamos, en lo que es manejo de memoria, para que nos quede a todos en claro. Pero bueno, quería ir empezando por digamos, el manejo de timer. Bueno, ¿qué tenemos? Dentro del main, fíjense que antes que nada tenemos el timer 0. Bien, alguno de ustedes, quien lea esto, IRQ, bien, ¿quién me puede decir qué es lo que yo estoy marcando acá, en azul? ¿No son las interrupciones? Exactamente, IRQ es, digamos, viene propiamente de Interrupt Request, o sea, es lo que sería la rutina, lo que se llama ISR, o sea, la rutina de atención a la interrupción. En este caso el timer 0, o sea, cuando el timer 0 genera una interrupción, ahora vamos a ver por qué se puede generar y cómo se genera, pero si se genera, automáticamente el microcontrolador va a vectorizar acá a esta especie de función, que no es una función, pero si llamamos a alguien de sistemas y se sienta frente a la PC, ve esto y dice, es una función. Bueno, no, tengamos en cuenta que es una interrupción. Y aprovecho, digamos, en ahondar en esto, así vamos tocando varios temas y nos van quedando en claro. ¿Qué particularidad tiene una interrupción que no tiene una función? O sea, ¿cómo se tiene que escribir una interrupción? Por ejemplo, voy a ayudarlos un poco. ¿Esto lo puedo hacer en una interrupción? No. Tiene que ser void void. Ok, ¿por qué debería ser void void? ¿Por qué no puede recibir un argumento? Porque vos no la vas a estar llamando a ningún lado, se llama sola. Entonces no le vas a estar pasando nada tampoco. Exactamente, o sea, es un evento, digamos, que se autoinvoca, o sea, yo en ningún momento lo estoy invocando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ninguna parte de mi código yo voy a estar haciendo timer IRQ, ¿bien? O sea, esto no lo voy a estar haciendo nunca en mi código. Y como tal, o sea, como no lo estoy haciendo, no puedo mandarle argumentos. Ahora, bien, esto sí no lo puedo hacer, pero yo tranquilamente podría hacer esto o no. ¿Qué opinan? No, tampoco ¿Qué? tendría sentido. Claro, es la misma situación, digo, si yo no la estoy invocando, nadie va a estar esperando que recibir un argumento del timer. O sea que no le puedo enviar argumentos ni puedo recibir valores. Así que la forma en la que se tiene que escribir una interrupción, una rutina de atención a la interrupción es void void. Eso tengámoslo en cuenta. Es el ABC para trabajar de ahora en más. Que nadie vaya a ponerme una rutina de interrupción con un valor, porque
claramente sería un error conceptual a la hora de trabajar. Bueno, de dónde sale todo esto, pero el ejemplo que nos importamos a nuestro workspace, si ustedes ya lo han hecho, ustedes lo van a tener dentro de su workspace también, van a ver que ya les incorpora esta rutina de atención a la interrupción. Ahora nos vamos a andar un poquito en detalle de qué es lo que hace esto. Bueno, después tenemos nuestro main. Nuestro main tiene algunos conjuntos de APIs que vamos a ir viendo ahora el paso a paso de qué es lo que hace cada una. System Core Clock Update. Acá les hago una pregunta y espero una respuesta masiva de todos y todas, o todes, dirían alguien. Pero bueno, System Core Clock Update. ¿Qué es lo que hace esa API? Bien, ya les mostré en la clase pasada. Hace algo muy sencillo. ¿Nos lo comparten, por favor? ¿Recuerdan qué es lo que hacía la API System Core Clock Update? ¿Te devolvía la frecuencia de clock? Sí, o sea, hago control clic para mostrarlo. Lo único que hace es una asignación. O sea, guarda en la variable System Core Clock el valor de frecuencia a la que está ejecutándose el microcontrolador. ¿Bien? Recuerden que lo guarda en Hertz. ¿Qué quiere decir? Si el microcontrolador está corriendo a 96 MHz, en System Core Clock vamos a tener 96 millones. Mi recomendación es que siempre en sus códigos, antes de inicializar cualquier tipo de configuración, llamen a System Core Clock Update, ¿bien? Sirve para varias cuestiones. O sea, ustedes van a tener una variable global de referencia en el que dentro de ella ya tienen la frecuencia a la que está oscilando el microcontrolador. System Core Clock Update. Si uno viene a System Core Clock, que es la variable, van a ver que está definida dentro de chip, o sea, dentro de una de las funciones de chip, como una variable global. ¿Bien? System Core Clock como un UIN32 variable global. Bueno, volvamos acá. Board init. Board init, ¿por qué está acá en realidad? Y acá también viene el sentido de por qué yo me traje la API LPC Board NXP LPC Expresso 1769. Porque ya este ejemplo venía pensado para trabajar con una plaquita. Si yo no me hubiera traído el LPC Board, me va a tirar un error de compilación. Me va a decir, che, no encuentro este conjunto de APIs. ¿Bien? Ven, por ejemplo, board led init, o sea, todo lo que empiece con board guión bajo, sepan que proviene del LPC board. Todo lo que empiece con chip guión bajo, esto ténganlo en cuenta también, ¿eh? Si ustedes ven una API que empieza con chip guión bajo, es LPC open, ya automáticamente. O sea, no hay APIs de LPC open que no se escriban de esta forma. Y si ustedes ven alguna que empieza con board guión bajo, es del conjunto del LPC board. Como bien les dije, LPC board no lo vamos a utilizar, pero acá tienen un claro ejemplo de para qué sirve. Entre nosotros, es una tontería total, pero sirve para esto. O sea, si uno quiere inicializar un LED, en lugar de inicializar el puerto y el pin, ya existe una API que es board LED init. O sea, si uno hace control clic, fíjense que lo que hace es, lo selecciona el puerto 0, pin 22, que es el LED de mi stick, lo selecciona en este caso como GPIO y como salida. Así que vamos a cerrar esto. Bueno, entonces board init puntualmente acá está inicializando algunas cuestiones de GPIO. Sí quiero quedarme en algunas cosas, porque esta función, board init, que está en el board.c, hace uso de algunas cuestiones de LPC Open también, que esto sí, digamos, quiero marcárselo. Chip-bajo, o sea, ya nosotros sabemos que esta API es de LPC Open. Chicos, para que todos estemos en tema, lo único que hice fue, dentro del main, tengo la función System Core Clock Update y después board init. Hice control clic y me metí ahí dentro para ver qué es lo que tenía. Estas dos APIs que yo tengo son por ahí importantes de mencionar. Chip GPIO init, chip-io con init. Vamos a ver por qué son tan importantes. Ahora hago control clic en GPIO init. Lo único que hace es habilita un peripheral clock, y vamos a ver la otra, que también es muy importante, que lo único que hace es habilita el clock del modulito, en este caso del GPIO también. ¿Por qué es esto? ¿Ustedes cómo se imaginan? O sea, imagínense la siguiente situación, esto es hipotético, quiero un feedback de su parte y lo vamos discutiendo. Ustedes energizan el microcontrolador, ¿bien? Van, prenden la placa, energizan a 220. Obviamente el microcontrolador trabaja a 3,3. No le vayan a poner 220 porque se va a complicar la situación por ahí. Algún ojo van a perder. ¿Cómo se imaginan que se inicializan los módulos? Ya sea el GPIO, el timer, la WARD, digamos, básicamente encendidos o apagados. Pueden ser una respuesta híbrida si quieren también, ¿eh? Apagados para mí. Bien, es cierto, o sea, Carolina hace uso del sentido común, digamos. Para mí también inicializarían apagados.
Ahora, en realidad la situación es una situación medio híbrida. Hay módulos, bien, vamos a ir abriendo también el user manual. Eso ténganlo en cuenta también, chicos. O sea, hay módulos de su microcontrolador que inicializan apagados y hay módulos que inicializan prendidos. O sea, tienen las dos situaciones, ¿bien? Prendidos o apagados. Esperen que lo voy a abrir con el Adobe porque si no pierdo los marcadores. Bueno, venimos acá. Tienen un modito, fíjense que el capítulo 4 es únicamente de Power Control. O sea, tienen el clocking, lo que es el manejo del PLL, y después tienen el Power Control en donde uno puede especificar, vamos a abrir un poquitito esto, donde uno puede especificar cuáles son los módulos que uno quiere que arranquen prendidos y cuáles son los módulos que uno quiere que arranquen apagados. El GPIO, que es el caso en que nosotros estamos trabajando, es un módulo que inicializa, digamos, ya encendido. O sea, que no hace falta encenderlo. Acá lo tienen. Ven, acá está bien claro, nos está diciendo cuáles son. Estoy puntualmente ahora en un registro para mostrarles cómo es que trabaja. Lo que me está diciendo, todo lo que empiece con 1 empieza encendido. Lo que empiece con 0 empieza apagado. Por ejemplo, el timer 0 empieza encendido, el timer 1 encendido, las WART encendidas. Quería buscar el modulito de GPIO si es que estaba, pero no lo tengo acá. El modulito de GPIO empieza encendido. ¿Bien? ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque no todos los módulos empiezan encendidos ni no todos los módulos empiezan apagados. Bien, acá está. O sea que ustedes tienen que encender o apagar los módulos dependiendo, digamos, de la situación en la que estén trabajando. En el caso del GPIO, empieza encendido. Ahora, ¿por qué lo hace esto? Me van a preguntar, che, Juan, si empieza encendido, ¿por qué lo está prendiendo? Por una cuestión de buenas prácticas, ¿bien? Y de tener compatibilidad del código. Si uno, digamos, migra a otro microcontrolador que tal vez inicialice el GPIO apagado, bueno, deberían encender. Tengan en cuenta eso. No se lo hace simplemente por una cuestión de buenas prácticas. Pero, ¿qué quiero que quede de todo esto? Que todo módulo con el que nosotros trabajemos, sea DC, sea timer, sea GPIO, cualquiera, la primera API que nosotros tenemos que llamar tiene que ser el init. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí estamos encendiendo, estamos levantando la llave del módulo. ¿Bien? Más allá de que ustedes me digan, pero Juan, esto inicializaba prendido ya en el micro. Es cierto, probablemente ustedes no estén modificando nada del funcionamiento, pero en pos, digamos, de seguir las buenas prácticas, siempre en nuestro código al momento de inicializar un módulo, la primera API que llamamos es el encendido, para garantizar que esté prendido una vez que empezamos a configurar. ¿Bien? Bueno, volvamos entonces a timer. Sabemos que board init lo único que hace es inicializa GPIO e IOCON, que ahora vamos a ver qué es puntualmente eso. Y además, bueno, inicializa el puerto 0 pin 22 como salida para manejar un LED. ¿Bien? Después ya nos metemos propiamente en el manejo del timer. Bien, y fíjense cómo lo que les mencioné recién se respeta. Bien, como vamos a trabajar con el timer, ¿cuál es la primera API que estamos utilizando? Chip Timer Init. ¿Qué es lo único que hace esta API? Enciende el timer, en este caso, o sea, dice timer 1, pero es el timer 0. ¿Bien? O sea, está encendiendo el timer 0. Si no llamásemos a esta API y el timer 0 hubiera estado apagado, todo lo que hacemos a continuación no tiene sentido. ¿Bien? Porque estamos tocando registros de un módulo que está apagado. Así que, siempre como buenas prácticas, primera de las APIs tiene que ser encender el módulo. Bueno, ¿qué es lo que hace acá el timer frec? Lo que está haciendo, fíjense, es lo mismo. Voy a entrar a System Core Clock Update. Está llamando a la misma API, ¿bien? O sea, está obteniendo la frecuencia de trabajo del microcontrolador. O sea que yo timer frec tranquilamente lo podría reemplazar por System Core Clock. Es por una cuestión, digamos, de compatibilidad que lo maneja así nada más, pero acá lo único que está haciendo es obteniendo la frecuencia a la que está corriendo el microcontrolador. Ahora vamos a ver qué frecuencia corre, porque no es la misma que estaba corriendo la clase pasada, porque digamos, ya este ejercicio, tengan en cuenta que cada ejercicio incorpora su inicialización propiamente. En este caso va a estar corriendo, si mal no recuerdo, a 96 MHz. Ahora lo vamos a chequear. Bueno, habiendo obtenido la frecuencia a la que está corriendo el micro, ¿qué es lo que hace? Resetea la cuenta, o sea, tengan en cuenta que es un contador, resetea la cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito de los match, ¿bien? Lo paro acá y hablamos de los match para entender, digamos, puntualmente qué es lo que hace acá. Vamos a abrir el whiteboard a ver si tengo. Yo abro. Ahí, chicos, les estoy compartiendo una pizarra. Bien. Imagínense, bien, que esto es un tanque de agua.
imagínense que este es el valor de cuenta. Bien, o sea que el valor de cuenta va de 0. ¿A cuánto puede llegar, chicos, el valor máximo de cuenta en un timer de nuestro microcontrolador? ¿Cuál sería el valor máximo de cuenta de... Por ahí les cambio digamos, la pregunta. ¿Cuál es el valor máximo de cuenta de una variable de 2, 32 bits? 2 a la 32 puede ser. 2 a la Menos 32 1. sería, exactamente, 2 a la 32 sería la cantidad de cuentas y 2 a la 32 menos 1 la cantidad de cuenta máxima. Menos 1. ¿Bien? O sea que esto puntualmente empieza de 0, es un contador ascendente. Tengan en cuenta eso. Es ascendente. ¿Bien? Por ahí los colores que estoy manejando a Marcelo le gustan. Les va a hacer acordar del 2011. Bueno, así que tenemos de 0 a 2 a la 32 menos 1 el valor de cuenta de nuestro timer. ¿Cuántos timers tenemos? Tenemos 4 timers. Timer 0, timer 1, timer 2, timer 3. ¿Qué diferencias tienen entre ellos? Ninguna. Son timers iguales. A lo sumo cambian algunas cuestiones menores de vinculación con el hardware, pero desde el punto de vista de registros y de forma de trabajar, son idénticos del timer 0 al timer 3. Los 4 son iguales. Son timers ascendentes que cuentan de 0 a 2 a la 32 menos 1. Y ahí en realidad les dije una mentirita, digamos. Cuentan como máximo hasta 2 a la 32 menos 1. Para eso existen los match. ¿Bien? Match del inglés, deben saber ustedes que match, ¿se acuerdan cuando nos decían match? O sea, era unir con flechas. ¿Bien? Match es puntualmente llegar a un valor, a matchear, o sea, igualar algo. Imagínense que yo voy a fijar un valor de match. Match es un registro en el cual uno simplemente le pone un valor, no sé, 20 le puedo poner al valor de match. ¿Y qué es lo que haría? Bien, vamos a dibujar acá la flechita. Esperen que lo voy a poner en amarillo. Estamos. Ahí está. Imagínense que yo pongo este valor ahí. O sea, es un valor de referencia. Si fuera un tanque de agua, no sé, yo pongo un flotante acá, en el punto amarillo. ¿Bien? Y le voy a poner como texto match 1. ¿Para qué sirve el match? O sea, el timer empieza a contar. Cuando se iguala con el match, ¿bien? No sé, como bien les dije, el match puede ser el valor que ustedes quieran, que ustedes dispongan, no sé, 200.000, para decir algo. Cuando el timer empieza en 0, 1, 2, 3, 4, cuando llega a 200.000, genera algo, ¿bien? Algo que nosotros vamos a definir qué puede ser. Y acá, digamos, abro el juego para ustedes, quiero que la clase sea colaborativa. O sea, no les voy a compartir el honorario, pero aunque sea, ayúdenme a dar la clase. ¿Qué puede ocurrir? Acá, digamos, les pido ayuda. Cuando el timer, o sea, cuando la cuenta de mi timer iguala al match 1, ¿qué ocasiones se les ocurre que podrían pasar? Y Que puede te activarse el... prenda, que te prenda algún flag o directamente que salga alguna interrupción o algo por el estilo. Bien, voy a ir listando, vamos a hacer, vieron que el Bambino Veira decía tormenta de facha, bueno, yo voy a hacer una tormenta de ideas. Acá. Acá dijo Santiago, podría una interrupción. ¿Qué más podría ser? A ver, Carolina, ¿vos tenías otra idea? Yo iba a decir exactamente lo de la interrupción, pero también Santi dijo lo de Interrupción por 2. un flag. Un flag, exactamente, podría levantar un flag nada más. ¿Bien? Sí, es cierto, va a levantar un flag y después nosotros vemos qué hacemos con ese flag. ¿Qué otras cosas? A ver, recurramos a la inventiva, digo, ¿qué otras cosas podría llegar a hacer el microcontrolador cuando se iguala a un match? ¿Podría llamar a otra función distinta a la interrupción? Sí, podría hacerlo, pero no es el caso. No la anoto, digo, para no confundirlo, podría hacerlo. Pero en cuanto a hardware, ¿qué se imaginan que podría hacer en cuanto a hardware en forma automática? No sé, si tienen un pin asociado al timer, ¿qué podría hacer Ponerlo ese en pin? uno. Poner en uno un pin. Que, digamos, esto sería para colegios secundarios, vamos a hacer un poquito más de nivel académico. Setear un pin, vamos a dejarlo de esta forma. ¿Qué otra cosa más podría hacer? Chicos, acá les pido también viveza. Digo, si puedes setear un pin, ¿qué otra cosa más se les ocurre que podría hacer? Incrementar una variable. No, yo me refiero a esto, a C. Si yo puse setear, o sea, poner en uno un pin,
Si lo puede poner en 1, ¿qué otra cosa podría hacer? Ponerlo en Claro. 0. Exactamente. Ponemos clear en un pin. O sea, tenemos ya las dos. Puede setear un pin o puede poner en 0 un pin. Cualquier pin no. Tiene que ser un pin asociado al timer. Bien, no es que puedo decir quiero poner en 1 el pin 3.24. No. Uno tiene que agarrar el user manual, ver cuáles son los pines asociados al timer, y el timer va a actuar en forma automática sobre ese pin. ¿Bien? O sea, no sé si me termino de explicar, en el sentido de que ustedes no es que ustedes van a tener que poner la API, poner el pin en 1, no. En forma automática el timer, cuando la cuenta igual al match, pone en 1 o pone en 0 un pin. Digo, si setea, pone en 1, pone en 0, también puede hacer un togglear. ¿Qué quiere decir el togglear? Si estaba en 1 lo pone en 0, si estaba en 0 lo pone en 1. ¿Bien? Para eso sirve el togglear. Bueno, ¿qué otras cosas más? Ahora, centrémonos puntualmente en la cuenta del timer. ¿Qué cosas podría hacer con la cuenta una vez que igual hace el match? Volver a 0 para seguir contando. Resetear cuenta. Perfecto. ¿Qué otras cosas más podría hacer? Seguir contando. Seguir contando. Sería como no hacer nada. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué se les ocurre? Retener la cuenta. Parar la cuenta. O sea, puede decir, cuando llego al match 1, dejo de contar. Cuando llego al match 1, reseteo la cuenta. Cuando llego al match 1, no hago nada, sigo contando. Puedo interrumpir, puedo setear un pin, puedo borrar un pin, puedo togglear un pin. Todas estas son las funciones que puede hacer el timer, ¿bien? Para que nos queden claro, porque ahora van a ver qué configuraciones estamos haciendo. Y ahora sí, voy a volver al user manual. Y ahora voy a ir a la unidad puntualmente de los timers, que es el capítulo 21. Tenemos timer 0, 1, 2 y 3. Recuerden, son 4 timers. Son timers de 32 bits. Y quiero mostrarles el grafiquito para que nos queden claro. Acá están. ¿Cuántos match tiene cada timer en base al gráfico que les estoy mostrando? Yo personalmente sigo viendo el pizarrón. Sí, se ve la pizarra, ¿eh? Ah, perdón, porque cuando... Eso, márquenmelo, tienen razón, porque cuando comparto dos cosas... Ahí está. Ahí están viendo la pantalla. ¿Cuántos match tiene cada timer? 4. 4. No, Del para. 0, 1, 2 y 3. Fíjense que acá en realidad está la igualación. O sea, tienen los 4 match y tienen el timer counter, puntualmente. Del timer counter comparan contra el match y en base a lo que pase, se meten dentro del registro de control, que fíjense que no es ni más ni menos que lo que acabamos de hacer. O sea, ya nosotros estamos en condiciones de escribir un user manual. ¿Qué podemos hacer? Stop on match. O sea, podemos parar un timer. Podemos reset on match, podemos resetear el timer. Podemos trabajar con interrupciones, podemos trabajar con capturas de entrada y salida, podemos trabajar con request de DMA, o sea, con, digamos, necesidades que tenga el DMA, o podemos hacer algunas cargas de algunos datos. ¿Bien? Estas son todas las funciones que puede el timer hacer en forma automática. ¿A qué voy con todo esto? Quienes por ahí hayan trabajado con algún otro microcontrolador, no sé, se me ocurre siempre el HC08, HCS08, la línea PIC16F, PIC18F, el 8051 o el 8051F020, que era el que se usaba en Info 2 anteriormente. Quien haya utilizado un timer era una pieza de hardware boba. ¿Y con qué me refiero boba? Uno le ponía un valor y automáticamente esperaba que resete el timer, y dentro del timer uno hacía las funciones o generaba, digamos, todas las acciones en consecuencia. Bueno, acá se acaba eso. Acá, digamos, nuestro timer tiene una inteligencia interesante para trabajar. ¿Bien? Uno le setea los match y automáticamente el timer toma determinaciones en forma automática, o sea, puede toquear un pin. Ahora, vuelvo a la pizarra, chicos. Acá estamos. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Acá digo, abramos un poquito más la cabeza. Si podemos hacer un clear, un set y un toggle, ¿qué aplicaciones podrían darle, digamos, al microcontrolador con esto? ¿A alguien se les ocurre algo? No sé, encender un motor. Tranquilamente, encender un motor.
Podría, Podés- digamos, Podés sí, hacer parpadear un pin en LED también. sí, podría ser el parpadeo de un LED. Digo, ¿qué cosas más lindas podría hacer? Bueno, podría armar un PWM trabajando con distintos match. Ahora les voy a mostrar cómo uno lo haría. Pero sí, digamos, uno podría tomar distintos tipos de aplicaciones en forma automática. Uno podría decir, bueno, mira, cuando alguien me toca un botón, bien, yo espero un segundo y a partir del segundo enciendo un motor, como bien había dicho Juan Francisco. Y eso lo hace en forma automática uno. O sea, uno, digamos, configura el timer para que al igualar el match 1 setee un pin y se acabó. Y a lo sumo que resetee la cuenta o que pare la cuenta. Bien, pero uno lo puede hacer en forma automática. Voy a borrar un poquitito esto que estuve mostrándoles. Vamos a borrar. Ahí estamos. Borro esto. Y ahora voy a hacer una segunda línea en color azul. Así queda bien contento Marcelo. Ahí estamos. Ahí le gusta a Marcelo estos colores. Bueno, vamos a poner el match que yo les puse acá. Le voy a corregir. O sea, lamentablemente vamos a hacerlo como si estuviéramos en la facultad. Match 0. Si tenemos el ejemplo. Y ahora voy a poner match 1 en color azul. Ahí está. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? O sea, si tenemos match 0 y match 1. ¿Todos conocen PWM? O cambio la pregunta. ¿Hay alguien que no sepa lo que es PWM? O sea, Pulse Width Modulation. Bueno, doy entonces por conocido lo que es PWM para todos. Imagínense que este esquema, o sea, este esquema, lástima que no tengo la opción, a ver. No, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a volver a compartir la pantalla. Les quiero mostrar una cosita. Se vieron que teníamos el... Ahora están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, lo voy a hacer todo en color negro. Teníamos el match 0. Le voy a poner directamente como M0, que así es como de hecho lo vamos a conocer. Y tenemos otro que es el match 1. Esto visto, digamos, desde el punto de vista en forma vertical. O sea, si la cuenta es ascendente, la tenemos acá abajo. Se vería como una cosa así. Bueno, ahora imagínense que hacemos lo siguiente. Esto, vamos a hacer un giro de 90 grados a la derecha, y me queda así ahora. ¿Bien? O sea que la cuenta de izquierda a derecha, entonces el eje, digamos, de X, ¿cómo qué lo podría ver yo? En lugar de como cuenta, ¿cómo qué lo podría traducir? Tiempo. Como tiempo. Yo podría decir, bueno, es cierto que son cuentas, pero la cuenta en definitiva es tiempo. Así que yo podría dejar esto así, ¿y qué haría? Podría dibujar esto así. En color rojo estoy dibujando el estado del pin. Y acá vamos a poner una vuelta para atrás. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo, chicos, ahí con 2 match y mi timer en forma rápida, sencilla y barata? O sea, si Una yo señal modifico el match... cuadrada. Ahora, esta vez sí es cierto la señal cuadrada, pero esperen que vamos a ayudarlos un poquito más. A ver, voy a hacer un poquito más grande esto. Si esto yo lo muevo para acá o para allá y esto lo dejo constante, ¿qué podría hacer? Un PWM. Exactamente, fíjense que hago un PWM baratísimo. Dejo el match 1 en un valor fijo y voy variando el match 0 entre 0 y match 1, o sea, entre el 0 y el 100%. ¿Todos entendieron esta idea? O sea, digamos, uno puede hacer un PWM utilizando uno de los timers y simplemente 2 match. Es cierto que, digo, el match 0 y el match 1 no comparten el pin, o sea, no lo podría hacer en forma automática. ¿Por qué? Porque el match 0 tiene digamos, ciertos pines asociados y el match 1 otros pines asociados. Así que lo debería hacer a mano en el sentido el toggle del pin lo debería hacer a mano, pero se puede hacer sin ningún problema. ¿Bien? Esto
esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Ténganlo en cuenta. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Ya, digamos, nos queda en claro que cada timer tenemos primero 4 timers y que cada timer tiene 4 match. Ahora van a entender entonces por qué es que configuramos los match. A ver, vamos a abrir el juego un poquito de vuelta, ampliar un poquito la pantalla. Ustedes no ven, chicos, pero créanme que el zoom me saca bastante, o sea, está bueno porque veo por ahí quién está hablando, pero me saca bastante pantalla. Por eso es que muevo mi mouse a veces como loquito, no quiere decir que no esté loquito, pero es porque tengo el zoom ahí en un costado. A ver, Martín Cirito, ¿te agarro con audio y en clase? Por ahí está en el buffet, Martín. A ver. Ahí está, perfecto. Martín, quiero que me ayudes. Acá necesito que seas mi auxiliar un momento. En base a lo que estuvimos viendo, ¿me das una mano en cada una de estas APIs que voy marcando qué es lo que hace? Puntualmente esta, ¿qué te imaginas que hace? Resetea el timer. Resetea el timer, perfecto. Te tiré un centro fenomenal para que hagas el gol. Vamos con la segunda. Acá, ¿qué te imaginas que hace esta API? Habilita el match 1. El match del timer 0. Exacto. En realidad lo que está haciendo es habilitando la interrupción del match 1 del timer 0. Claro. ¿Se entiende? O sea, digamos, trabaja con el match 1, acá uno pone el número de match, que puede ser 0, 1, 2 y 3, acá pone el timer, y lo que hace es habilita la interrupción de ese match. Perfecto, ya estás aprobado, Martín. Ahora paso a algún otro compañero. Juan Falabella, ¿te agarro en línea? Sí. Perfecto, ahora te toca a vos, Juan. Chip, timer set match, ¿qué te imaginas que está haciendo acá? Está seteando el valor del match, sería. Exactamente, o sea que si uno viene al nunca bien ponderado Paint, lo que estamos haciendo acá es fijando este valor de acá, ¿bien? A ver. O sea, este valor que ven acá es lo que estamos fijando. En este caso lo estamos haciendo con el match 1, ¿bien? No lo está haciendo con el match 0. Pero acá, digamos, como bien dijo ahí su compañero, lo que está haciendo es fijando este valor, ¿bien? Ahora, ¿este valor cuánto puede ser? Puede ser 1, puede ser 100, puede ser 1000, 10.000, 100.000, 2 millones, 100. No hay ningún problema, o sea, en cuanto al valor, siempre y cuando no nos pasemos de una variable de 32 bits. Créanme que con 32 bits tienen muchos números para poner, muchos ceros para poner y no se van a pasar. Juan Falabella, la última pregunta que te hago a vos, ¿qué hace esta API que estoy marcando acá? ¿Habilita o no resetear el timer cuando llegas al match? Algo así sería. Exactamente, lo que está haciendo es habilitando que cuando se iguale el match 1, es decir, si lo vemos de vuelta en el diagrama este que les hice, lo que está haciendo es esto que les estoy haciendo con el pencil, esto de acá. Lo que está diciendo es cuando llegas al match 1, volvé a 0. ¿Se entiende, no? O sea, si uno no habilita esto, si uno no llama esta API, ¿qué pasa? Llega al match 1, pero sigue contando. Cuando nosotros le habilitamos el reset, nos garantizamos que la cuenta esté siempre en estos valores que voy pintando. Nunca se pase de acá. Bueno, y como obviamente yo soy el docente que está a cargo en este momento, yo voy a ayudarlos con una, que es lo que hace acá, habilita la cuenta. ¿Bien? Yo me quedé con la más difícil para no dejarles problemas a ustedes. O sea, haciendo un repaso rápido, ¿qué es lo que hace? Resetea el timer. ¿Bien? Habilita el match 1 del timer 0, o sea, habilita la interrupción del match 1 del timer 0, es decir, cuando se iguala el match 1, genera una interrupción. Acá, ¿qué es lo que hace? Setea el valor del match, le pone un valor X que ahora vamos a ver. Recuerden que en realidad este valor X, por más que sea un valor de cuenta, a la larga termina siendo un valor de tiempo. ¿Bien? Yo puedo poner 800.000. Sí, 800.000, pero pará. A nosotros nos interesa trabajar en tiempo. Bueno, ahora vemos cómo traducimos cuenta en tiempo. Es algo muy sencillo de hacer. Acá lo que hace es habilita que cuando se iguale ese match, resetee la cuenta. Y acá empieza el timer. O sea, acá lo que hace es, ¿vieron el famoso start de nuestro cronómetro? Bueno, acá empezó el timer, ya empezó a correr. Como no está habilitado el stop on match, lo que quiere decir es que esto va a estar cíclicamente corriendo. O sea, inicia, llega al match 1, resetea. Inicia, llega al match 1, resetea. Inicia, llega al match 1, resetea. Pero eso en forma automática y permanente. No se está parando en ningún momento nuestro timer de ejecutar. Ahora me quedo acá, a ver.
Carolina, te agarro a vos de vuelta. Esta es más difícil de ver. O sea, acá digo, voy a intentar explicarlo a ver si después lo terminamos de entender todos. Si no lo entienden ahora, tengan paciencia que por ahí la clase que viene lo van a terminar de entender. Es un cálculo aritmético, nada más, por ahí la agarran enseguida, pero por ahí lleva un tiempito. Fíjense, o sea, acá lo que estoy básicamente definiendo es cada cuánto yo quiero, digamos, que mi timer me interrumpa, ¿bien? Puede ser en valor de cuenta, como puede ser en valor, digamos, de tiempo, digamos. No me lo admite en tiempo, pero ahora vamos a ver cómo se hace, digamos, se pasa tiempo. Carolina, te hago la siguiente pregunta. Si yo tengo al microcontrolador corriendo a 100 MHz, o sea, lo estamos haciendo en números redondos, o sea, la frecuencia a la que está corriendo mi micro es de 100 MHz. Y mi timer, en definitiva, lo que cuenta son ciclos de reloj, porque básicamente el timer, en modo timer, cuenta ciclos de reloj. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que mi timer cuente el valor de 100 millones? ¿Un segundo? Un segundo, exactamente. Lo único que ahí Carolina pensó porque estuvo tachando ceros. Básicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenés? Tenés 1 millón de... O sea, mi microcontrolador está corriendo a 100 millones de instrucciones por segundo. ¿Cuánto tarda en contar mi timer 100 millones de instrucciones? Un segundo. ¿Bien? Básicamente es dividir una por otra y te va a dar 1. ¿Por qué le hice esa pregunta a Carolina? Porque lo que quiero es que lleguemos todos a entender qué es lo que hace acá. Lo que está haciendo es fijando el match 1, o sea, el que estoy marcando es el match 1 del timer 0, ¿para qué? ¿Cuánto vale timer frec? O sea, si mi microcontrolador está corriendo a 100 MHz, ¿cuánto valdría la variable timer frec? 100 millones. 100 millones. O sea que yo acá, en definitiva, estoy dividiendo por la cantidad de veces que quiero que me interrumpa por segundo. ¿Se entiende? Si yo acá pongo 1, lo que le estoy diciendo es el valor del match va a ser 100 millones. O sea que cuando el micro llegue a 100 millones vas a interrumpir. Si yo acá le pongo 2, lo que le estoy fijando al match es el valor de 50 millones. Es decir, que cada cuánto va a interrumpir si mi match vale 50 millones y mi micro corre a 100 MHz. Cada medio segundo. Cada medio segundo. Si yo acá le pongo 4, cada un cuarto de segundo, y si yo acá le pongo 10, lo estoy haciendo cada 100 milisegundos, ¿bien? No sé si todos lo entendieron. Si alguien tiene una duda, por favor, repregúntela y la evacuamos, pero quiero que queden claro cómo me estoy independizando de la frecuencia a la que está corriendo el micro. Fíjense que yo les hice el ejercicio y en ningún momento me puse a hacer cálculos de 1 sobre 120 o 1 sobre 80 por 60.000 me da tanto, no. Lo estoy haciendo en forma automática e independiente de la frecuencia a la que está corriendo el micro. ¿Todos lo entendieron o hay alguien que no? Y repregunto, ¿hay alguien que no entendió cómo lo hicimos recién? Bueno, entonces considero por sabido que si yo acá pongo 8, quiere decir que ¿cada cuánto me va a estar interrumpiendo mi timer? Cada 125 milisegundos, porque es un segundo dividido 8. Tengan en cuenta que todo este análisis sale porque en la variable timer frec tengo el valor de frecuencia a la que está corriendo el micro. Si yo acá le pongo cualquier cosa, obviamente esto me va a dar sanata, ¿bien? O sea, uno tiene que, antes de, digamos, de llamar a esta API, de llamar a Chips Timer Set Match, tiene que haber llamado a Chip Clock Get System Core Clock. Si no, no va a funcionar, ¿bien? Tengan en cuenta eso. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque esta es la forma piola, o sea, esta es una de las formas que le quería mostrar y de las ventajas que nos da que una de nuestras variables tenga el valor de frecuencia a la que está corriendo el micro. Nos independizamos de hacer cálculos y demás cuestiones de cuánto es el tiempo de microinstrucción y demás. ¿Bien? O sea, esto queda establecido así, bien, bien sencillo y bien básico. Ahora, si yo configuro, vamos de vuelta ahora, digamos, ya habiendo visto, fíjense que vamos a completar todas las APIs y vamos a la interrupción del timer ahora. Marce, te hago una consultita, perdón, les hago una consulta a todos. ¿Llegaron a ver NVIC con Marcelo, o sea, el vector de interrupciones? ¿No? Bueno, lo van a ver ya con Marcelo, digamos. NVIC viene de Nestable Vector Interrupt Controller, o sea, es el controlador de interrupciones de nuestro microcontrolador. ¿Qué quiere decir? Todo el conjunto de interrupciones pasan a través del modulito que es el NVIC. Es una porción de hardware inteligente que lo que hace es vectoriza interrupciones. ¿Bien?
O sea, por ejemplo, no sé, viene la interrupción de timer, ok, pasa por el NVIC y el NVIC le informa al core del microcontrolador, che, hay una interrupción del timer 0. O bien puede ser una interrupción de la ADC, una interrupción de la guard. ¿A qué voy con todo esto? Que todas las interrupciones de nuestro microcontrolador se van a configurar Juan, con Juan, unas APIs. Sí, Marce. me agarraste justo cuando estaba preparándome el mate en la cocina. Y estaba con los Tranquilo, auriculares tranquilo. escuchándote. Lo mencionamos hoy cuando vimos el AMBA, el NVIC. Es decir, no entramos en detalle porque no hemos visto todavía interrupciones. Pero sí fue mencionado que forma parte de lo que provee el núcleo que provee ARM, y también hablamos de la posibilidad de que maneje interrupciones anidadas. Eso fue lo que vimos hoy. Perfecto. Bueno, chicos, digamos que lo que ustedes tienen que saber para esta clase puntualmente, que el NVIC es la porción, digamos, de hardware dentro del microcontrolador que tiene todo el manejo de interrupciones, o sea, todo, digamos, lo que es la inteligencia del manejo de interrupciones, pueden ser interrupciones anidadas, una interrupción interrumpir a otra, manejo de prioridades, etcétera. Todo eso lo hace nuestro NVIC. Después vamos a ir, vamos entrando más en detalle. Pero, ¿qué es lo que hacemos acá? Borramos el flag de interrupción, ¿bien? Porque, ¿qué puede pasar? O sea, si vamos a hacer a Kevin, a vos no te pregunté nada en lo que va de la clase, así que vamos a hacer la clase colaborativa. ¿Qué es lo que puedo estar haciendo con esta API que estoy mostrándote acá en azul? Clear pending. ¿Por qué se está haciendo eso? ¿Por qué te imaginas? Porque puede ser que, por ejemplo, inicialice diciendo que hubo una interrupción y lo que está haciendo es limpiar para que pueda volver a interrumpir. Exactamente. Lo que estoy haciendo, como bien dice Kevin, me estoy cuidando. Digo, che, ¿quién me garantiza que el flag no hubiera estado en alto antes? Entonces yo lo borro y con eso me garantizo que cuando habilito las interrupciones no me va a ir a la interrupción inmediatamente. Va a hacerle, vamos a terminar la cuenta y recién ahí me va a interrumpir. ¿Bien? Así que está muy bien la respuesta de Kevin. Borro el flag, me garantizo que no interrumpa. Y después habilito la interrupción. O sea que borro el flag siempre antes de habilitarlo. Este es otro procedimiento que tienen que aprender a hacer. Nunca habiliten una interrupción sin antes borrar el flag porque no se están, ustedes, digamos, tienen que garantizar que al momento de inicializar la interrupción no haya una interrupción pendiente de antes porque nadie les va a garantizar cómo se comportó antes el hardware o digamos, en qué situación estaba antes. Así que una buena práctica es borrar el flag y recién ahí habilitar. Bueno, a ustedes les debe haber llevado, no sé si vieron timers en Info 2, pero probablemente hayan sido 2 clases de timers. Fíjense que las configuraciones, ¿cuánto tardamos? Más allá, digamos, de que por ahí uno explique mal o peor aún, pero digo, las APIs que nosotros vimos, que son 5, tardamos creo que 10 minutos en verla. Bueno, así van a ser con todos los módulos, van a ver la diferencia en tiempos que hay en el manejo de esta forma del microcontrolador. Si uno quiere ver los registros, no sé, voy a entrar, por ejemplo, en el timer reset. ¿Bien? Hago control click, recuerden que Eclipse se hacían control click, entraban dentro de una API. Y acá puntualmente lo que van a ver es cómo se están manejando con el operador flecha los registros. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Pero ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo el EPC Open, no nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana yo me mudo a otro microcontrolador de la misma línea, lo único que voy a cambiar es el LPC chip. ¿Ven que acá yo sobre mi workspace tengo el LPC chip de la línea 43? Bueno, voy a abrirla un cachito para mostrarles unas cosas. Voy a venir al source, voy a venir al timer.sed, pero de la línea 43, ¿eh? Acá está. ¿Ven que están las mismas APIs, pero cambiando los registros? O sea que si el día de mañana ustedes cambian el código de un 1769 a un 4337, no necesitarían cambiar absolutamente nada, porque ya o sea, lo único que van a cambiar es la biblioteca del LPC chip, nada más van a pasar del LPC chip del 17 al LPC chip del 43. Nada más, haciendo ese cambio, esa migración, su código va a ser transparente y plenamente compatible y escalable, ¿bien? O sea, esa es la gran ventaja de trabajar con capas de abstracción de hardware, que ustedes no tienen que estar modificando todo el hardware cada vez que migran de microcontrolador. Obviamente, esta escalabilidad es hacia arriba y hacia abajo, es decir, uno puede ir a un Cortex M4, a un Cortex M0, M0+, M33, M23, pero siempre dentro de la línea NXP, o sea, le damos también la letra chica a la hora de desarrollar hardware. ¿Bien? En este caso nosotros, estamos trabajando con la línea NXP, pero todas las líneas, ya sea la línea Freescale, la línea ST, la línea Texas, o sea, todas las líneas tienen sus capas de abstracción de hardware. Siempre se recomienda trabajar con ellas.
Porque además hay una cuestión muy importante. Recuerden que siempre a la hora de desarrollar hardware, no sé, si nosotros dedicamos 500 horas al desarrollo del hardware, perdón, al desarrollo del software, del firmware sería, tenemos que desarrollar otras 500 horas, o sea, dedicar otras 500 horas para el debugging. Imagínense, digamos, que ustedes sacan un producto a la calle que no está testeado, no está probado, y con ciertas condiciones se da una falla, pero ustedes ya tienen el producto distribuido en todo el país o en toda la región. ¿Quién les va? Se funden, créanme que es una cuestión que puede llevar a la quiebra de una empresa, digamos, sacar un producto a la calle que no esté plenamente testeado y que con el correr del tiempo en ciertas situaciones, digamos, desarrolle un bug. Entonces ustedes tienen que dedicar muchas horas de debugging sobre su proyecto para garantizar que el código que están sacando a la calle sea un código estable. Bueno, al utilizar estas APIs, lo que ustedes están garantizando es que están trabajando sobre código testeado. No es código que ustedes escribieron que no saben cómo se va a comportar porque no le dedicaron las horas de debugging. Este código es código escrito por el fabricante que ya tiene muchos años en el mercado y obviamente está testeado, así que tienen doble ventaja. Abstracción del hardware, ¿bien? O sea, operabilidad hacia arriba y hacia abajo, y a su vez tienen también la gran ventaja de trabajar sobre código testeado. Esas son las dos cuestiones que yo marcaría muy importantes que nos proveen el EPC Open. Resumen del EPC Open, ¿cómo está desarrollado? A través de ejemplos. O sea, que cada módulo que ustedes quieran trabajar van y se traen el ejemplo. Fíjense que acá ¿cuántos fueron? 10 minutos, creo, de nuestro tiempo, ya vimos cómo se configura un timer, cómo configuramos los 4 match, cómo configuramos si queremos que resete, que no resete, que interrumpa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la interrupción propiamente. Timer 0 y RQ handler. Acá ustedes me pueden decir, Juan, está bien, perfecto. O sea, lo que me mencionaste recién te lo tomo, en el sentido de que tomo el ejemplo y sé que lo puedo adaptar y puedo trabajar sobre esto sin mayores complicaciones. Ahora, si esta interrupción del timer, ¿de dónde la saco? Bien, porque acá me trajo el timer 0, pero ¿de dónde saco el resto? Bueno, dentro de CR Startup, si ustedes vienen acá a CR Startup, en la primera parte que no lo habíamos mencionado muy por encima, tienen todos los vectores de interrupción escritos con el alias, con el, más abajo, con el modificador weak. ¿Qué quiere decir? O sea que si ustedes ven que están los modificadores weak, bueno, ¿qué quiere decir? Que si ustedes escriben, en este caso todas están escritas, ¿bien? Pero todas estas están con el modificador weak, puntualmente, ¿qué es lo que dice? Es como si fuera una pull-up. O sea, si ustedes no la ponen en su código, les toma esta por defecto. Ahora, si ustedes ponen, digamos, estas rutinas en sus códigos, priman las de su código sobre esto. Para eso sirve el modificador weak que encuentran acá, digamos, adelante del, que es un atributo en realidad. Y acá, todas estas interrupciones, fíjense que en realidad van a un in-default handler que es un while 1. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no las escriben en su código, en realidad están escritas en algún lado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están escritas en la rutina de inicialización. Si ustedes están ejecutando su código en algún momento y no sé, le dan un pause y ven que está acá el código, ¿qué quiere decir? Que lo que les pasó fue que se les habilitó una interrupción que no tenían definido la rutina de atención a la interrupción y vino, digamos, a la interrupción genérica, al default que tiene el código. Para eso sirve este default. Así que ténganlo en cuenta porque esto sirve a la hora de depurar. Cuando ustedes están depurando y ven que su código se fue, digamos, de contexto y hacen un pause y ven que están acá, quiere decir que alguna interrupción, lo que no van a saber es cuál, porque las tienen todas vectorizadas acá, pero sí van a saber que el problema fue una interrupción. Si ustedes no definieran nada de esto, les va a ir un hard fault, directamente les va a venir acá. Al hard fault, les va a decir, che, hay un error. ¿Por qué? Porque va a intentar vectorizar a una interrupción que no existe y va a terminar con un hard fault. Bueno, ustedes, aquellas interrupciones que tengan que utilizar, basta con que las busquen acá. ¿Bien? Hagan control C, control V y se la lleven a su programa y automáticamente eso les alcanza. Ven que acá en el alias está el weak. O sea, el weak que recién les mencioné, esperen que está acá, digamos, incorporado. Por eso es que lo que ustedes definan en su código no les va a tirar un warning, che, está duplicado este ISR. No, ¿por qué? Porque estos tienen el modificador weak. Siempre va a primar lo que ustedes pongan en su programa. Si ustedes no ponen nada en su programa, se mantiene esta, cualquiera de estas. Si ustedes escriben la rutina de interrupción en su programa, va a primar esa por sobre estas. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a venirnos acá. Alguien me está quedando sin hacerle preguntas. Franco Caprarulo, te agarro en línea.
Sí, sí, sí. Franco, te hago una consulta. En realidad una consulta no, te pido que me tires un centro que estoy medio dormido, me olvidé. Acá, digamos, en esta pregunta de acá. ¿Qué está haciendo el microcontrolador puntualmente? Imagino que si tiene una interrupción pendiente, Sí. Y hace lo que está dentro de la condición. ok, y este argumento que recibe acá, ¿qué te imaginas que es? Es el match 1 del timer 0. Exactamente, porque uno, muy bien, Franco, porque uno puede preguntar por los distintos match. O sea, puede decir, che, la interrupción del timer 0 es por el match 0, por el match 1, por el 2 o por el 3. O sea, uno tendría que hacer el ejercicio interno acá de preguntar por cada uno de los match, ¿bien? O sea, uno puede trabajar con match 0, match 1, 2 y 3. Ok, entonces en base a lo que mencionó Franco, lo que hace es pregunta, che, la interrupción del timer 0 se debe al match 1 del timer 0. Si es correcto, entra dentro del if y lo que hace es clear match, o sea, está borrando el match claramente, porque si no borra el flag, esto esto ténganlo en cuenta, chicos, si ustedes no borran el flag de interrupción dentro de la rutina de interrupción, ¿qué va a pasar? Va a permanentemente estar vectorizando dentro de esa interrupción, se va a quedar ahí en un loop permanente, así que esto ténganlo en cuenta, tienen que borrar el flag de interrupción al vectorizar una interrupción. Todas, sea el timer, sea el módulo ward, sea el módulo can, lo que fuere, lo tienen que borrar. El ADC tiene un tratamiento especial porque al leer el registro se borra solo, pero todo el resto de los módulos tienen que borrar el flag. Y después se utiliza el board toggle, que no es ni más ni menos que esa tontería que vimos recién, que es la biblioteca para el manejo del board. ¿Qué pretendo hacer ahora, chicos, con ustedes en estos minutos que nos quedan? Vamos a cambiar el board toggle, que realmente no me gusta. O sea, usar la biblioteca board es algo que me disgusta realmente. Así que vamos a hacerlo a mano. Ustedes tienen la revisión D. Lo que quiero revisar, justamente de su revisión, esperen que me está volviendo loco el Zoom, ahí está, corro un poquitito esto. Ustedes, yo tengo la revisión C, o digamos, quien tenga la revisión B o C, va a hacer lo mismo que hago yo. Yo lo que quiero es que ustedes, si tienen sus sticks, quiero buscar el RGB dentro del... En un momento. Acá está. Ustedes tienen el puerto 0. Ah, está bien, vamos a usar el mismo. El puerto 0 pin 22, que es en definitiva el rojo. Nada más que ustedes tienen más puertos porque el LED que tienen en la revisión D es un RGB. En el caso de la revisión C es solamente un LED rojo. Así que vamos a usar todos el mismo puerto y el mismo pin. Pin 22, puerto 0. Les hago una salvedad, chicos. Digo, porque yo empecé hablando de timers, pero no hablé mucho de puertos de entrada y salida. Nuestro microcontrolador tiene 5 puertos de entrada y salida. Puerto 0, puerto 1, puerto 2, puerto 3 y puerto 4. O sea, como verán, se jugaron mucho lo de NXP en los nombres. Muchos lo llaman, o sea, otras líneas de microcontrolador, por ahí lo llaman puerto A, puerto B, puerto C. Bueno, en este caso es del puerto 0 a puerto 4. Ustedes me van a decir, Juan, perfecto, tengo 5 puertos por 32, me da más de 150, es decir, tengo 160 pines para utilizar. Claramente esto no es así porque nuestro empaquetado, el empaquetado de nuestro micro, que es un TQFP, es de 100 patas. Si a esas 100 patas uno le saca las patas de alimentación, la pata de alimentación de analógica, la pata de alimentación del módulo AD, las patas obviamente de ground, las patas asociadas al JTAG, las patas asociadas a Ethernet, y uno por ahí se queda con, no sé, 60 pines disponibles, 65. Entonces me van a dar la razón en que esos 5 puertos no tienen los 32 puertos disponibles cada uno de ellos porque no nos dan las patas por una cuestión física. O sea, hay puertos que son incompletos. Puerto 0, puerto 1 y puerto 2 están completos. No, perdón, puerto 0, puerto 1 creo que están completos. Puerto 2, 3 y 4 ya están parcialmente completos. Por ahí uno tiene 5 pines, otro tiene 6, otro tiene 8. Eso hay que revisarlo en el user manual del microcontrolador, ¿bien? Pero no todos los puertos, por más que tenga 5 puertos, no todos los puertos están completos. ¿Bien? De hecho, acá tenemos el empaquetado. Fíjense que el puerto 0 está del 0 al 30, o sea que no tiene, o al menos no estoy encontrando acá el pin 31 del puerto 0. El puerto 1 está bastante completito, fíjense que el puerto 1 sí está completo, llega hasta el 31, del 0 al 31. Ahora ya el puerto 2, fíjense que está incompleto, ¿bien? Tiene del 0 al 3, el puerto 3 más incompleto todavía, y el puerto 4 igual. O sea, tenemos 3 puertos incompletos y 2 puertos completos para trabajar, que más o menos nos dan algo así como 60, 70, un poquito más, 70 pines para trabajar aproximadamente.
Ahora hablemos un poquito de los puertos de entrada-salida, digo, para cerrar la clase. La clase del día de hoy, la idea es, ya timers, sabemos cómo se usan, obviamente no estamos duchos, vamos a ir trabajando de acá en adelante, pero ya sabemos que un timer tiene 4 match, que el microcontrolador tiene 4 timers, y una cuestión, chicos, que les marco, el timer no necesariamente tiene que contar ciclos de instrucción. El timer puede contar eventos externos. ¿Qué quiere decir? Yo asocio el timer a un pin y puedo contar pulsos ascendentes. Por ejemplo, qué sé yo, un contador de personas, yo pongo un sensor infrarrojo que simplemente me entrega una señal cuadrada, o sea, es decir, cada vez que se interrumpe el haz, me modifique el tipo de señal, y el microcontrolador lo único que hago es a contar pulsos. Y de esa forma voy a contar la cantidad, digamos, de personas que ingresan a un lugar. Entre otras cuestiones, puedo contar paquetes. También en una línea de producción puedo poner también sensores inclusive magnéticos, y cada vez que pasa un paquete con el tag magnético va a entregar un pulsito, y ese pulsito lo cuenta el timer. Así que tengan en cuenta que el timer no necesariamente tiene que contar ciclos de instrucción, puede contar cualquier cosa, puede contar eventos externos. Así como hicimos la clase de timers, quiero hacer 5 minutitos para charlar un poco de GPIO y después la seguimos la clase que viene, para no hacerla tan larga como la última vez. GPIO, digo, ¿qué configuraciones a ustedes? Voy a volver la ronda, voy a empezar ahora sí, vamos a mantener la ronda como la tengo. Carolina, te agarro vos que estás primero y con Bonete acá en el Zoom. ¿Qué configuraciones te imaginas que uno puede hacer sobre un puerto? GPIO viene de General Purpose Input Output, estamos de acuerdo ahí. ¿Qué configuración te imaginas que uno puede hacer sobre un puerto de entrada-salida? Perdón, no entiendo a qué te referís con qué configuración. O sea, si yo te digo módulo GPIO, ¿bien? Y te metes dentro del User Manual, ¿qué configuraciones te imaginas que vas a encontrar dentro de ese User Manual sobre un puerto que puede ser de entrada o de salida? Te ayudo con una. Si el pin es de entrada o es de salida. Esa para mí es la primera configuración que voy a encontrar. O sea, voy a decir, pin, no sé, puerto 0, pin 22. ¿Lo puedo configurar como entrada o lo puedo configurar como salida? Bien, o sea, es una configuración. Después, ¿se te ocurre alguna otra configuración que podemos llegar a encontrar dentro de ese módulo respecto a un pin? Por ejemplo, si querés que sea una salida tipo WART. No, perdón, no te estoy siguiendo, perdón. No, está bien. En realidad, la salida WART ya dejaría de ser GPIO. La salida WART sería función WART. Me explico un poquito más. Chicos, el módulo GPIO es un módulo de General Purpose Input Output. ¿Qué quiere decir? Que sobre ese puerto uno puede seleccionar un pin o todo el puerto y lo puede seleccionar como entrada o como salida. ¿Bien? Si es entrada, se nos abre el abanico de configuraciones, porque el pin de entrada uno puede seleccionarlo. Si quiere una pull-up, si quiere una pull-down, si quiere un modo repeater, es decir, si quiere que quede en alto o que quede en bajo, si quiere high Z, o sea, alta impedancia, que no tenga ni pull-up ni pull-down. O sea, uno puede seleccionar una referencia en un pin de entrada. Si uno selecciona un pin como salida, lo puede configurar como push-pull, muchas veces conocido como totem, es decir, 1 fuerte, 0 fuerte. Si yo pongo un 0 que lo ponga fuerte, si yo pongo un 1 que lo ponga fuerte. O bien lo puedo configurar como entrada analógica también. Si es un ADC, yo puedo configurar al pin como una entrada analógica. Esas son las configuraciones que uno tiene respecto al módulo de GPIO, ¿bien? Como entrada, como salida, y dentro de entrada puede ser pull-up, pull-down, high Z o repeater. Como salida puede ser totem, es decir, push-pull, o open drain, que no tenga el transistor alto. Y por ahí se los ejemplifico con esto, digamos, que les muestro acá con el datasheet, en la unidad 15, si mal no recuerdo. Siempre abro por defecto cuando debería usar el Adobe. Voy a mostrarles dentro del Adobe la unidad 15, que tienen un poquitito de aplicaciones, de información de aplicaciones. Vamos a ir al modulito de entrada-salida, en el momento que lo encontramos. Acá está. Chicos, este es el modulito de entrada-salida, o sea, el módulo GPIO de cada uno de los puertos, de los pines que tiene nuestro microcontrolador. Como bien les dije, esta parte de acá arriba, a ver si les puedo ir, vamos a ir anotando en un momento. Ahí está. Esto que ven acá arriba refiere a la salida del pin, ¿bien? O sea, si uno lo configura como salida, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos la parte alta, es decir, el transistor que nos va a poner un 1, si quisiéramos un 1 fuerte en la salida, y nos encontramos con el transistor que nos va a poner un 0 fuerte en la salida, ¿bien? El canal N o el canal P respectivamente. Obviamente nunca pueden estar habilitados los dos al mismo tiempo porque vamos a hacer un cortocircuito, por eso es que están negadas, acá ven una entrada negada, digamos, para que cuando esté habilitado uno no esté habilitado el otro.
Ahí les marqué en rojo lo que respecta a la salida del pin. Ahora en azul vamos a marcar la entrada. La entrada en realidad es todo esto, vamos a quedarnos con todo. Fíjense, chicos, que las pull-up y las pull-down no son resistencias, no existen resistencias dentro del microcontrolador, sino que se hacen a través de transistores. Ven que tienen un transistor para una pull-up y un transistor para una pull-down. Esto es configurable, uno puede habilitar o deshabilitar. O sea, no está obligado a trabajar con pull-up ni pull-down, uno simplemente lo configura. ¿Qué es esto de...? A ver, esperen que... Vamos a poner... Un momento. Esto de acá abajo, chicos, ¿qué es esto, digamos, que les estoy marcando acá con el mouse? Un Schmitt Trigger, ¿no? Un Schmitt Trigger, exactamente. ¿Para qué sirve el Schmitt Trigger? Para detectar un cambio de valor. Sí, para evitar un cambio de valor, digamos, sostenido en el tiempo. Es decir, que si la señal es una señal de movimiento de flancos poco pronunciados, para lo que me sirve el Schmitt Trigger que les marco acá abajo es para encuadrar la señal. ¿Por qué? Porque si la entrada es digital, puede valer 0 o puede valer 1. No puede valer 2,6, 2,2, 1,6 porque es digital. Para eso sirve el Schmitt Trigger, para garantizarnos que nosotros, cuando le damos data input, leamos 1 o leamos 0, pero no leamos 0,6. No se puede, no existe. Si uno quiere valores analógicos, tendría que trabajar con lo que le marco acá abajo, en color amarillo, que tiene que ver con la entrada analógica del pin. ¿Bien? Si uno quisiera trabajar con una entrada analógica, trabaja con esta compuerta CMOS que se ve acá abajo, con el valor analógico. Fíjense que el valor analógico entra directo sin ningún tipo, digamos, de adecuación digital. Bueno, las protecciones SD, tiene protecciones SD. A ver si tengo en un momentito. Les quiero mostrar un segundo el circuito, nada más de que, porque ustedes ven ahí recuadros que dicen SD y no tienen la menor idea, digamos, de qué puede llegar a significar. Vamos a borrar todo esto. ¿Ustedes, chicos, ahí ven el dibujo o no? El dibujo que yo hice en pantalla. Ok, tranquilo. Ahí estamos. Bueno, voy a mostrarles simplemente ese circuito SD en qué consiste. Bien, vamos a poner. O sea, imagínense que acá del lado izquierdo vamos a poner un DC voltage, que sería como el valor de señal que yo le pongo al pin. Tenemos unido hasta acá. Unido hasta acá. Vamos a poner el valor de ground. Y vamos a poner una referencia. Bien, imagínense que esto es S. Vamos a llamarlo en realidad BDD, que es la alimentación del micro. Le vamos a poner 3,3. Y lo vamos a llamar BDD. Bien. Les hago una pregunta, chicos. A ver, ya que estamos, vamos a aprovechar las herramientas que nos provee justamente dar clases a distancia. Y déjenme poner... Vamos a trabajar sin señales, simplemente un multímetro ahora. Ahí está. Bueno, chicos, imagínense que
vemos el circuito. Cualquier duda que no entiendan me avisan, ¿eh? O sea, yo lo que estoy trabajando ahora es sobre estos SD, estas protecciones SD que ustedes ven acá. Les estoy explicando cómo funcionan, ¿bien? Cómo funcionan en un pin de entrada-salida. ¿Cuál es la idea de estas protecciones? Que no se queme el pin. O sea, si ustedes vienen y le ponen 8 volt, que no explote el microcontrolador, porque básicamente, obviamente no va a explotar, y eso sería MacGyver, pero se les va a quemar el pin y, digamos, ese pin de entrada-salida lo van a perder. ¿Cómo funcionan? Como bien les dibujé acá. Esta señal de acá, bien, vamos de hecho a ponerle, vamos a ponerla como BIN, o sea, señal de entrada. Vamos a parar. Ahí está. ¿Con cuánto generalmente trabajamos? Vamos a trabajar con 3,3. O sea, nosotros vamos a poder trabajar con valor de 3 o con 3 o con 0. Si yo les pongo, chicos, y acá les pido, a ver, voy a agarrar alguna auxiliar, Juan Boiracián. Te agarro a vos, Juan Boiracián, que te tengo ahí segundo. Sí. Si yo pongo 3,3, o sea, imagínate esto que yo te estoy marcando acá, el BIN, como la señal que vos le pones al microcontrolador. O sea, vos le pones, no sé, un actuador, un sensor, algo que te entregue una señal, y de acá hacia allá, digamos, dame un momento que te lo marco. O sea, esto que te pinté en amarillo ya es propio del microcontrolador. ¿Bien? Lo que pinto en rojo es la señal externa. ¿Bien? O sea, vos imagínate que le conectás al microcontrolador una señal de 3,3. Bien, y acá, vamos a ponerle acá. Esto que te estoy marcando acá es puntualmente la tensión en el pin. ¿Qué tensión vas a tener en el pin si le pones 3,3? Sería... Te voy a Cero ayudar. tendría. No tendría. Espera que te voy a ayudar con una cosita. Porque vamos a ponerle 1 mega. Obviamente el pin tiene una impedancia de entrada que es esta que estoy dibujando acá. Ahí está. O sea, en el punto rojo que te marcáis, si yo le pongo 3,3 a la entrada, ¿qué señal voy a tener? 3,3, ¿no? 3,3. O sea que no me está modificando en nada este circuito, por el momento. Sí. Si yo le pongo 0, es decir, perdón, vamos a simularlo para estar tranquilo que no estamos mintiendo ninguno de los dos. No nos va a dar 3,3, nos va a dar 3,20 y pico, ahí está. 3,297, o sea, ninguno de los dos mintió hasta ahora. Aunque sea tenemos el software que lo avala, la simulación que lo avala. Si yo te pongo 0 acá, ¿cuánto va a valer la señal? También 0 valdría, ¿no? Sí. Sí, porque no tenés forma, digamos, fíjate que este diodo está polarizado en inversa, este está polarizado en inversa, no hay forma, digamos, de que haya, o sea, hay 7 microvolt, no existe. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Gracias, Juan, por la ayuda. Ahora voy... A ver. Santiago, ahora te voy a pedir ayuda a vos, Santiago Betty. ¿Qué pasa? Vamos a cambiar la situación ahora. Si en lugar de 0, 3,3, no sé, viene algún hermanito que cualquiera de nosotros pudiera llegar a tener, y en vez de poner 3,3 nos dice, che, te cambié el valor de la fuente y te puse 12 volt. A ver, Santiago, ¿me puedes ayudar? Digo, en esta situación, esta nueva situación, ¿qué tensión voy a tener en el punto rojo si yo pongo 12 volt a la entrada? Te empieza a circular el diodo de arriba, Empieza a entonces circular el diodo de arriba, exacto. deberías tener ¿Cuánto cae en un diodo? Aprox. 0,7. O sea, que si cae 0,7, yo acá, ¿qué tensión voy a tener? Y 12 menos, no. Sí, yo ya te estoy garantizando que el cátodo del diodo va a tener 3,3, porque eso no lo puedes tocar, no es una variable independiente acá de análisis. Esta variable sí es dependiente. El punto de acá, si yo acá tengo 3,3 y vos me dijiste que el diodo cae 0,7, ¿cuánto voy a tener? 2,6. Miralo para el otro lado. El ánodo siempre es más positivo que el cátodo. 4. 4. Abrimos. Tengo 3,95. Bien, o sea que una situación en la que el microcontrolador se hubiera quemado, digo, porque digo, el pin con 12 volts se hubiera quemado, estos dioditos lo están protegiendo, es un circuito de protección.
se llama circuito de enclavamiento o circuito de clamping, porque garantiza que la excursión de señal no se pase nunca de 3,95. Y ahora te pido que hagamos otro análisis, Santiago. Si yo en lugar de 12 me puse como loco, o sea, una noche complicada y le pongo 2,20. Estamos hablando de continuo acá, obviamente, pero podría ser alterna también. Si le pongo 2,20, ¿qué señal voy a tener ahora acá? Y se supone que seguís teniendo 4. 4,1, o sea, ¿por qué? Un poquito más, ¿por qué? Porque el diodo ya está más Porque complicado, el o sea, el diodo, diodo claro. ya está trabajando en una condición, digamos, marginal. ¿Cuál es el problema que voy a tener? Digo que si le pongo 2,20, esta resistencia, la resistencia R1, va a tener que ser un calefactor, digo, porque claramente B cuadrado sobre R, B cuadrado va a ser altísima, R es de 1K, bueno, va a poner una estufa para que pueda disipar esa potencia. Pero se está entendiendo, digo, cuál es el circuito de enclavamiento. Cualquier valor que yo ponga sobre la entrada, no me puedo pasar de 4 volt, porque justamente esa es la función de un circuito de enclavamiento, un circuito de clamping. Garantizar que no se me queme el pin. Y voy a hacer una pregunta más. Kevin, ¿te agarro en línea, Kevin? Sí, sí. Kevin, ahora vos me vas a ayudar con la otra situación. Bien, vamos a parar la simulación. Imaginemos que la persona que vino, metió los garfios, ahora nos dio vuelta los cables. Nos dejó un valor negativo. O sea, tenemos un valor negativo en el pin. ¿Qué tensión voy a tener en el punto rojo? 0,7. 0,7. Negativo. Haz el mismo análisis que hizo Santiago, pero teniendo en cuenta que en lugar del cátodo, ahora yo te estoy fijando el valor del ánodo del diodo en 0 volt. Si vos sabés que cae 0,7 en el diodo, ¿cuánto vas a tener en el cátodo? Perdón, menos 0,7 sería, ¿no? Vamos a darle play. Tenemos menos 0,7, menos 700 milivolts. Es decir, cualquier, digamos, situación que pudiera ocurrir sobre ese pin, estamos garantizando que la excursión de señal siempre va a ser menos 0,7 bien, va a estar ahí en esos valores de tensión. Tengan en cuenta que yo puse los diodos en 4007 porque son los que todos conocemos. Pero si en lugar de diodos 4007, de hecho vamos a hacerlo 2 minutitos nada más y ya los libero. Esto lo voy a mantener acá. Si en lugar de estos yo pongo unos diodos Schottky, que son diodos especialmente diseñados para que tengan una baja tensión forward. Vamos a ver si los encuentro. Debería tener diodos Schottky, acá están. O sea, vamos a agarrar uno N5817, que es un Schottky típico, que probablemente para sus proyectos lo usen. El Schottky, chicos, tengan en cuenta que es un diodo de alta capacidad, digamos, una rápida conmutación y una baja tensión de forward. O sea, constructivamente nos garantiza que la juntura PN tenga una caída menor, o sea, que en este caso la juntura tenga una caída menor a la de un diodo rectificador habitual. Fíjense que antes nos daba, dejé abierto esto a propósito, nos daba menos 700 milivolts, ahora con un diodo Schottky nos da menos 230 milivolts. ¿Por qué? Porque la caída BF de un diodo Schottky es mucho menor que la de un diodo rectificador común. Y lo mismo pasa, o sea, si yo ahora paro la simulación, en lugar de menos 24 pongo 24 positivo, en lugar de 3,9 creo que me daba antes, perdón, 3,7, no me acuerdo qué valor nos terminó dando, me da 3,5. O sea que estamos en valores muchos más próximos a 0 y 3,3, que es los valores que uno quiere trabajar. Bueno, ese es puntualmente un circuito de enclavamiento, para eso es lo que sirve. ¿Bien? Y bueno, ahora por ahí uno agradece, digo, también dar clase a distancia, porque a veces en el pizarrón se puede explicar, pero me parece más piola esto, digamos que inclusive lo podemos hacer con una simulación del circuito atrás y todo. ¿Se entendió, chicos, este circuito? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Cómo funciona? Juan, de todas maneras esto no te permite meterle 15 volt en la entrada al pin, ¿no? No, digo, es muy buena tu pregunta. Digo, porque si, cualquiera de ustedes, ojo chicos, si alguien ya le puso 15 volt, no me venga a buscar a mí, o sea, el problema de ustedes. Pero la letra chica la tengo que mencionar. No le pueden poner 15 volt al pin claramente porque ven esta resistencia R1 que les estoy marcando acá. Como bien les dije, la disipación de potencia de la resistencia 1 depende directamente en realidad cuadráticamente del valor de entrada.
Entonces, que si ustedes se pasan en el valor de entrada, en algún momento va a volar esto, porque esta resistencia no está pensada para manejar potencia. ¿Para qué sirve? Para algún pequeño glitch. Imagínense que ustedes tienen un relé en su circuito y el relé está conmutando y la alimentación en ese momento pasó de 3,3 a 6, pero por tiempos muy cortitos. Bueno, para eso en ese momento va a actuar este circuito. Si ustedes arman este circuito fuera del microcontrolador con elementos discretos, claramente va a tener un manejo de potencia mucho mayor. ¿Bien? Inclusive, chicos, les hago una salvedad, ya que estamos con esto y digamos, créanme que es esto solo que les quiero marcar, viene a salvedad de lo que mencionó Santiago, pero está muy bueno para marcarlo. Yo acá, hasta ahora estuvimos hablando siempre de fuentes de continua. Ahora le voy a poner una fuente de alterna. Le voy a poner 200 volt eficaces. O sea, imagínense que ustedes, este circuito que les estoy marcando acá, lo ponen a 200 volt eficaces, no lo hagan en sus casas, simplemente lo estamos mostrando acá. No quiero que ya de por sí somos 8 o 9, no quiero que la clase que viene seamos 7, porque he metido esto a 220. Bueno, vamos a poner este valor de resistencia, nunca está bien. Lo bueno es que acá no estamos calculando potencia, pero lo que voy a hacer ahora, en lugar de trabajar con valores estáticos, como estuve trabajando recién, voy a meter un osciloscopio y voy a trabajar con valores dinámicos. Santiago, y te tengo a vos, ya que me hiciste la pregunta. ¿Cómo te imaginás que se va a ver ahora la señal que yo abra en el osciloscopio, o sea, en el canal A del osciloscopio? Debería ir, el canal A está conectado a la salida, ¿no? Canal A a la salida, correcto. Debería ir entre 3,5 y menos 0,2. Claramente, o sea, por eso es que se llama circuito de enclavamiento. Lo vamos a ver ahora. Déjenme que tengo que regular esto. El canal 1 nos vamos a dejarlo en 5 volt y vamos a ampliar la escala del canal 2. Ahí está. ¿Ven, como bien dijo Santiago, que el circuito de enclavamiento no solamente funciona en condiciones estáticas, también en condiciones dinámicas? Si tenemos una señal de alterna, estamos enclavando la señal entre menos 0,2, digamos, entre menos 0,2, menos 0,3 y 3,7. A ver si tenemos... Denme un segundito. Ahí está, no me lo traía. Fíjense, chicos, que acá, por ejemplo, en la condición máxima, tenemos 300 perdón, este lo corro para no confundirnos. Estamos en el marker, creo que es el marker... Acá está, el marker 2. Denle bola al que dice acá T2. Fíjense que tenemos 311 volt, o sea, la condición pico de los 220 volt, mientras que en el canal A, o sea, en la señal de salida, tenemos 3,6. ¿Se entiende? O sea, estamos bajando los 311 volt de entrada a 3,6. Obviamente que ustedes lo ven así porque tengo distintas escalas. Si yo lo pusiera así, no se ven. O sea, claramente, digamos, no se ve nada. Por eso es que amplié la escala, para que se pueda ver cómo el circuito de enclavamiento funciona. Con una señal de alterno la estamos encuadrando en prácticamente una señal cuadrada sería, porque el duty cycle es 50%. La última pregunta, chicos, y los libero. A ver, vamos. Esta la hago general, digo, como para cerrar la clase. Tengan en cuenta que estamos viendo circuito de enclavamiento de un pin de entrada del microcontrolador. ¿Qué aplicación rápida? Ojo, pueden ser más de una aplicación, ¿eh? O sea, a mí se me ocurre una, pero por ahí a ustedes se les ocurre otra, inclusive hasta mejor que la que a mí se me ocurre. ¿Qué aplicación rápida se les ocurre que le pueden dar a este circuito? No sé, en algún circuito, por ejemplo, eléctrico de iluminación. ¿Para qué podría llegar a servir este circuito? Si ustedes tuvieran que armar un dimmer, digamos, un dimmerizar una luz. Tienen idea, ¿no? O sea, el dimmer puntualmente lo que hace es dispara un tiristor por más o por menos tiempo, ¿bien? O sea, digamos, yo acá les dibujo. Por ejemplo, dispara el tiristor acá y lo que hace es
trabaja solamente en este semiciclo. Dispara el tiristor acá y trabaja solamente en este semiciclo. Entonces, eso lo que hace es que baje la intensidad o suba la intensidad lumínica, digamos, del sistema. Pero, ¿qué es lo que, digo, para poder disparar, para tener este delta T, acá, ¿bien? Este delta T que les estoy marcando en el gráfico, ¿qué necesitan tener con precisión? Digo, ¿ustedes qué necesitarían saber de la señal senoidal para poder tomar este delta T? La frecuencia. No, más allá de la frecuencia, yo digo en punto de vista de la amplitud, porque este delta T empieza a contar desde acá. O sea, lo que ustedes necesitan saber es el cruce por cero. Si ustedes no tienen estos cruces por cero, nunca podrían contar, porque imagínense yo empiezo a contar de acá. ¿Cuánto delta T? Empiezo en cualquier momento. Yo tendría que empezar siempre desde acá, desde los flancos de cero. ¿Bien? Entonces, borro esto. ¿Para qué sirve puntualmente este circuito? Para un cruce por cero. O sea, yo puedo averiguar cómo una señal senoidal cuándo está cruzando por cero. ¿Por qué? Porque es donde tengo los flancos. Fíjense, donde tengo un flanco ascendente o un flanco descendente, tengo un cruce por cero de la señal senoidal. ¿Se entiende? Y lo resolví con ¿cuánto? 2 diodos y una resistencia, nada más. O sea, con 3 circuitos estoy resolviendo la problemática de un cruce por cero. Obviamente, a ver, yo pondría una aislación galvánica de por medio, digamos, acá tienen una cuestión de seguridad, digamos, del producto, ¿no? Esto no lo vayan a hacer ustedes porque no están aislando galvánicamente la red eléctrica con su circuito, van a quemar todo básicamente, pero desde el punto de vista eléctrico lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. O sea, se puede realizar, así que eso ténganlo en cuenta, como con un circuito barato de clamping, de enclavamiento, pueden resolver la situación. Bueno, chicos, son 12:45, les robé bastante tiempo de más, no quiero robar más tiempo. Vamos, lo que sí les pido, chicos, quienes no tengan stick, consíganlo. Esta clase Marcelo la va a subir grabada, digo, entiendo que fue una clase dentro de todo completa, o sea, pudimos ver cómo trabajan los timers, cómo se configuran los timers. Ya la clase que viene vamos a meternos nuevamente sobre Assembler un poquitito más avanzado y vamos a empezar a meter código, a pedir cuestiones y demás, así que es muy importante que si no lo tienen, que consigan sus sticks, y quien no lo consiga, me escriba a mí o a Marcelo, ¿bien? Nos comente la situación. Alguno de ustedes me había escrito, no sé quién de todos, chicos, de ustedes me había escrito que había conseguido la revisión B, que estamos de acuerdo en que esa revisión sirve, así que quien no tenga revisión o quien no tenga algún estilo, alguna revisión antigua o algo, escríbanos a mí o a Marcelo y vemos qué solución le encontramos. Sí, una pequeña cosa. Estamos tratando de organizar la entrega de esos sticks por parte del departamento. Según la encuesta que hicimos hace un par de semanas, había 2 personas que no tenían el stick. Les pido encarecidamente que si siguen siendo 2 personas o si son más de 2 ahora, que me envíen un mail a la casilla de correo de la FRBA, así vemos cómo lo vamos a organizar, porque es bastante complicado desde el punto de vista logístico para que se abra el pañol del departamento una sola vez. Así que les pido por favor que me envíen un mail para tomarlo como dato para hacer el pedido formal al departamento y luego trataremos de coordinarlo. En otra universidad lo que hicieron fue para algo similar, organizar a través de un Cabify, que después, digamos, uno de esos servicios tipo Uber, que después iba distribuyendo las placas en cada una de las casas. Es simplemente eso como idea y como referencia. Nada más.